4 y 5. Desde Catepec de Morelos, Estado de México, a la Banet 4 y 5 con 128 kilobytes por segundo de potencia estéreo. Escúchanos en vivo de manera simultánea por YouTube, Facebook y a labanet4y5.com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Transmitimos temas de desarrollo humano para tu recuperación. A la Banet 4 y 5. Encuéntranos en redes sociales como a la Banet 4 y 5 Radio. Descarga nuestra app. A la Banet 4 y 5 Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a una emisión más aquí a través de la Banet 4 y 5 Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a una emisión más aquí a través de la Banet 4 y 5 Radio, el espacio de comunicación de los grupos de ayuda mutua. Y en esta ocasión, como cada 15 días, está con nosotros el psicólogo Eric Vera en el programa Mente Abierta. Me presento, mi nombre es Damián, voy a estar al pendiente de la operación técnica, al pendiente de la moderación, de los mensajes, listos para iniciar este programa. Hoy día, miércoles 14 de septiembre del 2022, qué rápido se está pasando este mes, mi buen Eric. Exactamente, Damián. Para iniciar con todo en este gran programa, haciendo la invitación, como en todos los programas, de suscribirte al canal si no estás suscrito, activando la campanita, esto para que te lleguen las notificaciones cada vez que transmitimos o subimos algún contenido. Recuerda que la suscripción al canal es, como nos gusta, totalmente gratuita. Así es que arrancamos este programa, mi buen Eric. Exactamente, como si fueran carreras, Damián. Mi buen Damián, arrancamos este programa hoy 14 de septiembre. Me da mucho gusto estar con todos ustedes hoy que están ahí conectados, cada uno de ustedes. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares. Para mí es un placer estar el día de hoy. Como dice Damián, se pasa el tiempo volando, Damián. Por ahí recordaba apenas que estábamos entrando en 2022, enero, todavía el festejo de diciembre del 2021 y ahorita ya estamos a unos muy pocos meses de llegar a finales del 2022. Justamente aquí en México estamos en un mes patrio, en un mes festivo, por lo cual presiento que se nos está yendo un poquito muy rápido. Justamente ya mañana es el tradicional grito de independencia, entonces, bueno, mañana espero que se puedan conectar los que puedan y los que no, pues nos ven en las repeticiones, en las cargas que tenemos ahí en YouTube. Y justamente hoy espero que también se sigan conectando, como yo les comentaba, aunque sean un mes patrio, esto no quiere decir que no esté lleno de enfermedad. Regularmente, Damián, es triste escuchar esto, pero en los días festivos, en los días como el 10 de mayo, como el 15 de septiembre, en diciembre, noviembre, son fechas pues en donde traen muchos recuerdos de por medio. Son fechas especiales, pero donde vienen cargadas de emociones y de sentimientos. ¿Por qué? Porque ahí ya recordamos que el 15 de septiembre que yo me fui a comer un elote con la tóxica, que el 15 de septiembre que fui al grito con el tóxico. Entonces, estos meses o estos días en particular, pues también tienes que trabajar con tu enfermedad. Entonces, sí ve a dar el grito, sí conéctate a tus programas, pero pues no olvides tu recuperación, no olvides tus terapias, no olvides tu grupo. ¿Por qué? Porque esto es constante, esto es un aprendizaje y un proceso sistemático y gradual. Recuerda que la enfermedad no te perdona, no te dice, ¿sabes qué? Te voy a dar vacaciones. No, la enfermedad ocurre y tal vez hasta puede llegar a empeorar en estas fechas. ¿Por qué? Porque por ahí hay el consumo de alcohol y si tú eres una persona alcohólica, pues tal vez tienes pues alguna tendencia a recaer. Si tú eres una persona neurótica, pues vas a querer estar controlando todo y justamente ahí hay que los cohetes, que los explosivos, que el azúcar, que el pambazo y que no comas eso y que... Entonces, imagínate, es donde más necesitamos ayuda.
Por eso, bueno, hoy que estoy con ustedes, me da mucho gusto estar con ustedes, me da mucho gusto conectarme. Justamente yo veo acá atrás los colores de la bandera y me da mucho gusto ser mexicano, y no porque a lo mejor sea uno de los países más bellos y más turísticos del mundo, sino porque la calidad humana y la calidad como mexicanos nos une tanto en las catástrofes, tanto en las necesidades como en los festejos. Somos personas muy fiesteras. Entonces me da mucho gusto estar en estas fiestas patrias con ustedes. Y también yo, como les estaba comentando, justamente nosotros somos personas muy humanas, muy sociables. Entonces no se te vaya a olvidar eso. Por ejemplo, hoy vamos a hablar un poquito de los padres tóxicos, estos padres o los rostros de los padres narcisistas, los rostros de los padres neuróticos. Si tú por ahí consideras que tus papás fueron neuróticos y narcisistas, o que tú estás llegando a ser neurótico y narcisista, o que conoces a una persona neurótica y narcisista que le grita todo el tiempo a sus hijos, que se los quiere comer y que se los acaba a golpes, pásale el mensaje. No lo ataques, no lo juzgues, porque tú no conoces su enfermedad. Tal vez conocemos que es una neurosis, conocemos que es un narcisismo, pero no conocemos la vida de esa persona. Simplemente hay que ser estratégicos, acercarnos a la persona y decir: oye, ¿sabes qué? Yo no te juzgo, pero creo que no llevas una buena relación con tus hijos. Entonces yo te recomiendo que te acerques a la Banet, yo te recomiendo que prendas ahorita tu televisor, que prendas tu celular, tu dispositivo, tu computadora y ve este programa. Todos ahorita utilizamos Facebook, utilizamos YouTube, entonces mándale la liga por privado. O etiquétala, ahí pon: Juanita, este programa te va a servir porque traemos arrastrando tantos problemas de los padres tóxicos y justamente nosotros llegamos a ser tóxicos como padres. Entonces yo te invito a que, sin llegar a juzgar a nadie, solamente compartas este programa, porque recuerda que la enfermedad está en cada uno de nosotros. Y así, por esta solidaridad que te caracteriza como buen mexicano, ayuda a otro mexicano. Y si tú nos estás viendo de alguna otra parte del mundo, pues también ayuda culturalmente. La ayuda es para, por ejemplo, aquí decimos en la ley energética, decimos: si tú das, justamente todo lo que das lo recibes, todo lo que das se multiplica en abundancia. Entonces, si tú puedes ayudar a otra persona, simplemente hazlo, porque la vida te lo va a recompensar de alguna manera, tanto para sentirte bien como con algunas cosas, objetos, regalos que te va a ir poniendo a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, como yo les comentaba, para los que no me conocen, mi nombre es Eric Vera, soy psicólogo de formación y justamente vamos a iniciar con este proceso de tal vez una pequeña plática, un pequeño curso, si lo queremos ver así, un pequeño taller, porque a veces metemos algunas actividades. Vamos a iniciar con esta plática, con a lo mejor compartimiento entre nosotros, entre todos los que están conectados y yo. Justamente vamos a hacerlo interactivo. Si tú puedes conectarte a través del chat, si tú puedes mandarme mensajes a través del chat, o puedes conectarte, no sé, mediante inbox o mediante teléfono, ahí van a estar apareciendo los números telefónicos para que nos marques. Justamente para nosotros es muy importante lo que tú piensas. Si tú quieres compartir tu experiencia, pero te da pena, hazlo mediante inbox. Manda un mensaje privado y tal vez Damián o Fernanda te van a estar contestando y te van a estar diciendo: ¿sabes qué? Aquí está la solución, o justamente lo vamos a compartir aquí al aire, pero sin tu nombre. Y solamente ahí ponle anónimo, ponle privado. Entonces ya te estaré dando una respuesta objetiva, lo más objetiva que se pueda, dependiendo lo que tú me compartas, para a lo mejor una recomendación muy, muy sutil. En este caso, quiero empezar por los anuncios parroquiales. Antes de irnos con este tema escabroso, este tema que pues en algunos momentos nos va a doler, en algunos momentos nos va a dar coraje, o tal vez nos vamos a reflejar y también nos vamos a enojar. Entonces, antes de empezar con este tema, yo quiero anunciarles que, bueno, me dieron otras 3 becas para el Congreso. Ya estamos casi llenos, entonces solamente me dieron 3. Estas 3 becas es para el 50% de descuento. Si tú te inscribes hoy, ya no te va a costar 500
pesos que te costaba el congreso. En su generalidad estaba muy barato, muy económico. ¿Por qué? Porque van a estar muchos ponentes, la mayoría de ponentes. Por allí va a estar Flor García, Vanessa. Si tú quieres verlos, si tú quieres participar con ellos, pues puedes ir al congreso, puedes aprender de lo que están dando en ese congreso tan maravilloso. Esto va a ser, me parece que la semana, no sé si me puedes recordar la semana, Damián, por favor, para no dar equivocada, pero me parece que es la última semana de septiembre, y justamente van a ser estos días de septiembre que tú tienes el acceso al congreso con solamente 500 pesos. Pero recuerda que si tú marcas en estos momentos, si tú marcas ahorita que está el programa dura hora y media, si tú marcas o mandas mensaje, y si eres de las primeras 3 personas, ya no te va a salir en 500 pesos, te va a salir en 250 pesos tu acceso. Entonces, bueno, tengo solamente 3 becas. Recuerda que terminando el programa ya no se aplican las becas. Terminando el programa es el costo de 500 pesos. Ahorita son 3 para las 3 primeras personas que quieran asistir. Entonces yo te invito a que por favor mandes tu mensajito. Ahí pide informes a Fernanda, pide informes a Damián, y ellos con gusto se van a comunicar contigo. Ya te van a dar el seguimiento, te van a dar los horarios, te van a dar los días. Entonces por favor solamente pide informes, y si eres de las 3 primeras personas vas a tener una beca del 50% de descuento. Entonces recuerda, si quieres seguir trabajando contigo, hay muchos métodos de trabajo. Uno de ellos es escuchar el congreso, escuchar los temas. Va a haber temas de codependencia, de niño interior, van a haber talleres, van a haber muchas actividades dentro de ese congreso. Entonces te esperamos en el congreso, y vamos a empezar, Damián, con este tema escabroso. ¿Por qué digo este tema escabroso? Porque justamente hace unos minutos estaba platicando con Víctor, mi buen Víctor y mi buen Alma, y justamente estábamos platicando que a veces a nosotros como padres nos gusta solamente hablar de nuestra labor altruista. Nos gusta tal vez solamente considerar cuánto hemos sacrificado en la vida, porque déjame decirte que ser padre sí requiere un gran sacrificio. Requiere un gran sacrificio. ¿Por qué? Porque desde que tú te enteras que vas a ser papá o que vas a ser mamá, pues empiezas con una factura. Empiezas a pagar pues tal vez el médico, los tratamientos. En el caso de las mujeres, pues a lo mejor algunos síntomas, vómitos, mareos. Es un gran sacrificio. Hay muchas personas que nos están escuchando en este momento que tal vez sacrificaron sueños, que en algún momento tal vez esa chica dijo, ¿sabes qué, Eric? Yo no quiero estudiar. ¿Por qué? Porque quiero formar mi familia, quiero tener hijos. Y una vez que llegaron los hijos, pues tal vez dijeron, ¿sabes qué, Eric? Lo mejor es cuidarlos, protegerlos, amarlos. Entonces voy a sacrificar mi profesión. Hay muchas personitas que estudiaron y dejaron de trabajar. Hay otras que no estudiaron, pero tenían un futuro prometedor por delante en el lado profesional y dijeron, yo no, porque yo estoy consciente, o la vida me ha puesto en este camino en el cual yo quiero ser madre, o yo tengo que ser madre. ¿Por qué? Porque tal vez para muchos fue una decisión, para otros fue una imposición, o fue unas circunstancias de la vida, y justamente terminamos haciendo muchos sacrificios. Entonces, a muchos padres nos gusta dentro de las pláticas estar hablando de esta situación, estar hablando pues de la situación de los hijos y de a qué escuela los llevamos, cuánto sacrificamos, pero hay un trasfondo que es la enfermedad como padres. ¿Por qué? Porque nosotros hay que recordar quién nos enseñó a ser padres. Ese es el gran secreto de la vida, porque nosotros de repente decimos, es que nadie te enseña a ser padres, y no hay un libro magnífico que te ayude y que te dé el instructivo de cómo ser padres. Entonces, la labor de padres es de lo más complicada y de lo más difícil. Y justamente nuestros modelos paternos, o sea, tus padres, pues también fueron padres defectuosos. Porque de repente los volteamos a ver y pues ya tenías el padre alcohólico que llegaba borracho, llegaba tomado, le pegaba a la mamá, o ese que alzaba la voz, al que le servían primero, el único que comía carne. Desde ahí empezaba a saber quién era o qué era ser padre. Imagínate a los que les tocó ver qué era ser madre o qué tenían que hacer cuando eras madre. ¿Por qué? Porque también les tocó ver a todas esas pequeñas, a ti, cuando eras pequeña. Te tocó voltear a ver a tu papá y a tu mamá, el modo de convivencia de pareja, el modo de convivencia social, y qué era lo que veías.
Desde ese momento, ¿qué era lo que veías? Porque tal vez lo que veías era una familia destruida. Era una familia destruida porque ya escuchabas que tu mamá se había peleado con su mamá. Entonces tu mamá estaba peleada con tu abuela. Y se gritaban y se odiaban y tu mamá se peleaba con la tía. Y justamente era un caos en la familia. Y tú desde ahí vas diciendo, yo tengo que ser así. Yo voy a ser diferente, yo aquí lo voy a hacer diferente. Porque tal vez para nosotros como niños se nos hacía muy fácil aprender. Y se nos hacía en ese momento muy fácil ver esos errores y decir, yo no voy a ser tan gritona como mi mamá. Yo no voy a ser tan alcohólico como mi papá. Yo no, totalmente diferente. Pero lastimosamente no hicimos nada para corregirlo. Imagínate durante cuántos años tú conviviste con esos padres alcohólicos, neuróticos, depresivos, dependientes. ¿Durante cuántos años? ¿Cuántas veces te tocó ver a tu mamá llorando y consolarla? ¿O cuántas veces tu mamá te abrazaba con un dolor en el alma y te decía, hija, ya no puedo, hija, ya no puedo, nos va a dejar tu papá, nos va a dejar, nos va a abandonar, ya me dijo que tiene a otra? ¿Cuántas veces tú veías a tu papá y decías, papá, te vas a morir? O veías la preocupación de tu madre porque tu papá no llegaba en las noches. Y justamente tu madre se la pasaba frente al espejo, llorando, se la pasaba frente a la ventana asomándose, y tú lo que veías era sufrimiento, sufrimiento, sufrimiento de la familia. Entonces aquí es donde volteamos y aquí es donde va a empezar el tema. Por eso te voy diciendo, imagínate si en estas pequeñas palabras ya detectas que estás viviendo ahí, o que tienes a alguien que ha vivido ahí, tus hermanos, tus primos, tus vecinos, compárteles este programa. No hay que ser egoístas y simplemente hay que invitarlos a que convivan con nosotros y que platiquen acerca de esta enfermedad. Recuerda que esta enfermedad, ahorita yo no voy a hablar de ti. Si escuchas algo que te hiere, que te lastima, no es que yo te esté atacando. Yo no te conozco ni tengo ese placer. Pero justamente yo sí voy a hablar de tu enfermedad, esa enfermedad que luego se apodera de ti y luego te quieres acabar a tus hijos a golpes. De esa enfermedad sí voy a hablar. Yo no voy a hablar de ti porque no te conozco, no te voy a señalar y voy a decir, es María la que hace eso. No, claro que no. Yo voy a hablar de la enfermedad que se apodera de ti, yo voy a hablar de lo que aprendiste, yo voy a hablar de la enfermedad que tenían tus padres, mas nunca juzgando a tus padres. Simplemente voy a hablar de todo lo que hacían mal gracias a una enfermedad. Entonces, en primera, no te sientas atacado. Yo no tengo la verdad absoluta, simplemente vamos a platicar de enfermedad, vamos a molestarnos, sí, porque ahí donde te molestes es donde tenemos que trabajar. Si de repente nos incomoda el saber cómo estamos actuando mal como padres, perfecto. Justamente ahí está la perla. La perla quiere decir trabájala. Trabájala porque ahí está el secreto. Eso es lo que estás haciendo mal y por eso tus hijos son así. Por eso tus hijos son berrinchudos, caprichosos, no recogen el cuarto. Por eso tus hijos son así. Entonces, en el momento en el que te veas reflejado, no le tires la piedra solamente a la mamá. Yo en este ejercicio, en este programa, quiero que sí visualicemos todas esas etapas, tanto cuando tú eras la hija a cuando tú te convertiste a la madre. Cuando tú eras el hijo a cuando pasaste a ser el padre de familia. Pero justamente yo, otra de las cosas antes de empezar con este tema doloroso, yo no quiero que solamente en este programa te lleves culpa, porque la culpa nos acaba como seres humanos. Si el día de hoy solamente te dedicas a enchalecarte y a quedarte con esos chalecos, vas a vivir peor que ayer. Yo no quiero que pase eso. Yo quiero que hoy tú te pongas un chaleco y digas, este sí me queda porque yo soy el padre golpeador, pero ¿cómo me lo quito? ¿Cómo lo trabajo? No solamente que digas, yo ya hice daño, yo ya destruí, no. Si tú volteas a ver tu pasado destructivo, si tú volteas a ver las secuelas de tu enfermedad y la destrucción que hizo en tu familia, no es solamente para que te cures. En este caso es para que aprendas cómo no repetir esa historia. Entonces yo te invito que si en este momento tú te identificas con la enfermedad, no solamente te culpes y no creas que es tu culpa. Más bien dicho, hazte responsable de esto. No te culpes porque la culpa solamente nos trae a atorarnos.
¿Qué quiere decir? Que es muy fácil decir yo soy culpable, yo lo hice mal, yo lloro, pero no hacemos nada. En cambio, cuando aprendemos y nos hacemos responsables de nuestros actos, es decir, ¿sabes qué, Eric? Hoy me duele mucho saber que destruí o fui parte de la destrucción de mis hijos, pero también hoy me quiero hacer responsable, desde el lado que me toque. Si mis hijos tienen 40 años, dime cómo le puedo hacer. Si mis hijos tienen 28, dime cómo le voy a hacer. Pero no solamente que te culpes, sino que avances, sino que digas, sí lo hice, pero ahora lo quiero reparar. De decir, ¿sabes qué, Eric? Sí fui al centro comercial y compré una pantalla, pero ahora ayúdame a pagarla. ¿Por qué? Porque ya me están llegando para cobrar. ¿Cómo la pago? Eso es lo que vamos a hacer a través de este programa. Entonces, justamente yo les decía, pues este secreto escabroso que es voltear a ver a esas figuras paternas. Te digo, vamos a ver la enfermedad de tus padres, más no a tus padres. La parte buena de los papás la vamos a pausar ahí, ahorita. Esos padres que daban abrazos, que daban besos, lo vamos a dejar pausado. Solo nos vamos a concentrar en la parte que nos hizo daño, porque es la que tenemos que trabajar. Vamos a escindir, vamos a separar, vamos a dividir, y quiero que hoy solamente te concentres en la parte enferma o en la enfermedad de tus padres. Entonces imagínate si nosotros como padres volteamos a ver a nuestros padres, que son nuestros maestros, las figuras que nos enseñaron a ser padres, y los ves destruidos, tú vas a destruir. Porque la forma en la que ellos te enseñaron qué es el amor, la forma en la que ellos te enseñaron a amar, es tóxica. Sí, esa forma en la que tu mamá te decía, oye, ojalá que no me deje, ojalá que deje a la otra, esa forma es tóxica. ¿Por qué? Porque tu mamá inconscientemente te enseñó a soportar, te enseñó a aguantar, te enseñó a pelear con la amante, te enseñó a humillarse. El papá te enseñó a tomar, te enseñó a alcoholizarse, te enseñó su lado machista, y justamente nosotros de repente decimos, yo no voy a ser como él, yo no voy a ser como ella. Jamás en la vida voy a ser como él, y los odio a morir. Y de repente te despiertas un día y te das cuenta que eres la misma persona, la misma persona. ¿Por qué? Porque justamente ahorita vamos a hablar de qué es el narcisismo, qué es la neurosis, pero no hay que hablar mucho ahorita de esto, hay que dar una pequeña introducción. Simplemente, ¿cuántas veces hemos gritado en la familia? Y muchos preguntarán, bueno, en esta semana, en este día, en este año, vamos a ponerlo fácil, en esta semana. Si la respuesta es que te has enojado con tu familia más de 5, 4 o 3 días, pues déjame decirte que ya es la mayor parte de la semana. ¿Por qué? Porque la semana tiene 7 y si te enojas 3 o 4, pues ya salió la mitad o más de la semana. Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos que ver es que a veces tenemos esa enfermedad neurótica y narcisista. Hay muchos de nosotros que ya cerramos la botella, pero se abrió esta parte neurótica. Cerramos la botella pensando que era el problema principal, pero justamente detrás de ese alcohólico había un neurótico en potencia. Hay otras personas que, tal vez las mujeres en este caso, siempre han sido neuróticas. Neuróticas con combinación dependiente, con combinación depresiva, con combinación ansiosa, pero al final tenemos una neurosis impresionante y tenemos una frustración por lo que estamos viviendo. Entonces yo te pregunto, ¿qué hay detrás de una familia perfecta? Porque eso es lo que siempre hemos querido tener. Desde que nosotros nos casamos, desde que nosotros nos juntamos, nosotros dijimos, yo quiero una familia perfecta. Y buscaste al papá, buscaste tener hijos y te has desgastado por tener la familia perfecta. Te has desgastado por ser la familia perfecta y por figurar ser la familia perfecta. Pero tal vez esa familia perfecta pues te ha implicado mucho. ¿Cuánto implica querer tener una familia perfecta? ¿Por qué? Porque a veces a muchos de nosotros nos pasa que queremos esa familia perfecta, pero esa familia perfecta solo ocurre cuando sales de casa para afuera. Porque cuando sales de casa para afuera todos sonríen, todos disfrutan, todos se agarran de la mano, todos suben fotos, pero cuando llegas a tu casa hay un despapalle en tu casa. Porque tu mamá está a punto de divorciarse de tu papá, porque tu papá está enfermo de alcoholismo,
porque tú ya no paras de gritar como hijo, porque tú eres de los hijos que no se levanta de la cama, porque eres de los hijos que se la pasa en el celular, o porque justamente eres de los papás que está deprimido en casa. La mamá haciendo que hacer todo el día porque es lo único que tenemos que hacer, es lo único que disfrutamos hacer porque es lo único que tenemos. Y por eso nos frustramos. O el papá que llega enojado después de un día de trabajo, después del calor interminable, y llega a la casa y lo primero que escucha son gritos, gritos y gritos, y los multiplica, porque también empieza a gritar. Esa familia perfecta que solo existe para los demás, porque para los demás ustedes son perfectos, pero para ustedes mismos no. ¿Qué se siente vivir en una de esas familias? ¿Qué se siente vivir en una familia que dentro es destructiva, pero fuera es maravillosa? Muchos de nosotros lo vivimos. ¿Por qué? Porque nos da miedo el qué dirán. Nos da miedo el qué dirán, nos da miedo el qué pensarán, y por eso no has podido divorciarte de tu pareja. Por eso tal vez no le gritas en la calle a tus hijos, pero en la casa te los agarras a golpes. Por el qué dirán. Es más, te da tanto miedo el qué dirán que nunca has ido a terapia. O tú sabes que tienes un problema con el alcohol, pero te da miedo ir a un grupo. Nos da miedo el qué dirán. Nos da miedo el qué van a pensar. Entonces, ¿cuánto se sufre al vivir en una familia perfecta? Porque un narcisista quiere proyectar una familia perfecta. Un narcisista quiere diseñar una familia perfecta como la que tiene en su imaginación. Porque si él es perfecto, su familia tiene que ser perfecta. ¿A base de qué? ¿A costas de qué? No se sabe. ¿Por qué? Porque el pago y el costo puede ser muy alto, pero siempre queremos familias perfectas. Le exigimos a la esposa, le exigimos a los hijos, y más adelante vamos a ver cómo. Pero tú vives en una familia que quiere ser perfecta, tu familia es perfecta. Se puede tener familias perfectas. ¿Qué diferencia hay entre la perfección y tal vez ser perfeccionistas? ¿Qué diferencia hay entre la perfección y que tú ya te pasas de escandalosa y de gritona? ¿Qué diferencia hay entre querer tener una casa limpia a querer hacer sargentos a tus hijos? ¿Qué diferencia hay? Porque a veces ni nosotros sabemos cuál es sano, cuál es no. ¿Por qué? Porque de repente ya nos confundimos tanto que decimos, oye Eric, ya es un caos mi casa. Nadie quiere hacer lo que tiene que hacer, todo lo hago yo, grito por donde quiera, nadie me obedece, ya es un caos. Es un ejército completo. Entonces, vamos a ver desde cuándo empezaste a gritar. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que nosotros mismos empezamos a gritar y a gritar y a gritar, y lo único que educamos a nuestros hijos es a gritar igual. Aquí aprenden nuestros hijos que el que más grita es el que va ganando. Si tú gritas más es porque vas ganando. Entonces ahorita lo que nosotros tenemos que hacer es ver desde dónde empezó esta neurosis a apoderarse y a contagiarse dentro de la familia. Desde dónde empezó ese cáncer familiar, de la neurosis de la madre, de la neurosis del padre y del narcisismo de ambos. ¿Por qué? Porque justamente también una persona narcisista y un padre narcisista tienen como una característica fija, que nosotros creemos que como el hijo nace del vientre de la madre, de repente nosotros consideramos como que ese hijo es tuyo y es una extensión de ti. Es como una segunda vida, una vida que te dieron la oportunidad de vivir. Es como vivir tu vida más la vida de tu hijo. Entonces, ¿a cuántas madres no escuchamos que dicen, pero es que soy tu madre, pero es que me obedeces, pero es que tienes que hacerlo, pero es que eso es lo que tienes que estudiar? ¿Por qué? Porque nosotros tal vez no hemos aprendido a diferenciar en dónde separarnos. En dónde es una persona individual a nosotros, en dónde es una persona ajena a nosotros. Ese es el principal problema que tenemos como padres. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que ver hasta dónde los padres pueden interferir en la vida de los hijos y hasta dónde los hijos se pueden meter en la vida de los padres. Porque a veces somos tan codependientes que nos volvemos muéganos, familias muéganos. Todos nos metemos en la vida de todos, todos criticamos la vida de todos, todos vivimos la vida de todos, y por eso se hace una catástrofe dentro de tu familia, porque ya todos están contra todos. Entonces, bueno, vamos a empezar este tema, pero justamente
antes como de dar esta parte de cómo funcionan estos hijos, me gustaría, Damián, si por ahí me estás escuchando, irnos con tantitos saludos, pero solamente pocos para no perder este hilo, porque vamos a empezar con las consecuencias de tener un padre narcisista y un padre neurótico y cómo lo identificamos. Tanto tú como te identificas si estás cayendo en esto de la neurosis, si estás cayendo en estos excesos, a como tú, cómo identificas si tus padres eran neuróticos, controladores, posesivos, narcisistas en ese papel de padres. No sé, Damián, si podemos leer algunos comentarios. Claro que solo sí, con pocos, mucho por gusto. favor. Vamos a iniciar y mencionar a esta primera personita que aquí escribió, la cual es Esther Sandoval Flores. Dice: saludos, Eric, Dios te bendiga. Muchas gracias, Esther. Siempre. Gracias. Gustavo Salcedo dice: saludos desde Phoenix, Arizona. Gracias, amigos, por compartir y regalarnos su conocimiento. Muchas gracias a ti por conectarte. Sabemos que este es tu programa. Mente Abierta es para todos ustedes y es de ustedes. Omar Rosales dice: saludos, doctor, muy buenas tardes. Te están saludando también por acá. Muy buenas tardes, muchas gracias, saludos. Aquí atenta, dice Celi López, aquí atenta al tema, gracias por compartir. Muchas gracias a ti por conectarte. De este lado aquí en el Facebook, buenas tardes, muy buenas tardes, doctor. Es un gusto escucharlo. Muy buenas tardes, es un gusto estar contigo y justamente vamos a aventar ciertas piedras. Espero que no te caiga alguna de estas, y si te cae alguna de estas, trabájala. Hay que trabajarla porque esas piedras se convierten en diamantes. Y queremos agradecer a Elena Fanelli, mi buen Eric, ya que ella nos dona 500 estrellas. Perfecto. Recuerda, Elena, ¿verdad? Me comenta, bueno. Ella es Elena Fanelli. Elena, perfecto, Elena. Me da mucho gusto que contribuyas con Alabanet porque ese dinero no es para nosotros. Déjame decirte que ninguno de los que colaboramos de este lado, ninguno de los titulares de programa cobramos aquí. Todos lo hacemos por voluntad y de hecho tenemos que dar una pequeña contribución para que el canal siga, porque hay muchos gastos. Se tiene que pagar luz, se tiene que pagar internet, toda la instalación, sueldos. Entonces aquí ninguno de los que estamos de este lado recibimos directamente tu dinero, pero este dinero hace que Alabanet crezca como estación y que cada vez lleguemos a más personas que lo necesitan. Entonces muchas gracias, porque así sea una estrella o sean 500 estrellas como lo hizo en este caso, justamente nos ayudan para todos los gastos que hay en cabina. Muchas gracias. Muy bien, mi buen Eric, aquí continúo con el siguiente saludo. Te saluda Felipe Martínez, dice: hola Eric, muy buenas tardes, es un gusto también escucharte. Saludos, Felipe, muy buenas tardes, Felipe, me da mucho gusto que estés con nosotros y justamente a todos los papás, porque justamente me voy a dirigir a todos los papás de ahora en adelante por el programa que estamos tocando, por este tema tan importante. Yo quiero que aprendamos hoy a tener una mente abierta, alerta y receptiva, libre de todo prejuicio. Este tema es muy fuerte porque nadie nos enseña a ser papás y somos los papás que más nos equivocamos en la vida. Entonces sí quiero que tengamos esta mente abierta en donde no nos juzguemos tanto, no nos critiquemos tanto, pero sí vayamos anotando y digamos: ¿sabes qué? A mí me pasó esto, yo soy ese padre, porque ahorita vamos a ver los tipos de padres tóxicos. Yo soy ese padre controlador, yo soy esa padre sumisa, yo soy ese padre ausente, yo soy ese. ¿Cómo lo trabajo? Entonces, muchas gracias, Felipe, por estar conectado. Ahorita entramos al tema. Muy bien, mi buen Eric. Imelda Tiscareño dice: era muy feo y sin respeto, y era todos los días, y yo dije que yo iba a ser diferente. Imagínate, ese es un gran compromiso. De repente nosotros firmamos con la vida y le decimos: yo te lo juro y te lo prometo y te firmo que voy a ser diferente. Pero vemos nuestra realidad y hasta nos da vergüenza, Damián. Nos da vergüenza, ¿por qué? Porque justamente creo que a veces hasta superamos a los padres. A veces tú dijiste que no ibas a ser igual de celosa que tu mamá y vete en la calle. Vete, nada más abres el Facebook o abres el Instagram o abres el WhatsApp para ver si está en línea, para ver con quién habla. Empiezas a hacer conjeturas porque tú dices: no, es que mira, está conectada a la vecina y está conectada a él, eso quiere decir que están hablando juntos, me está poniendo los cuernos. O a veces tú dijiste: ¿sabes qué? Mi mamá me pegaba, y es más,
Somos adultos que tenemos 30, 40, 50 años y todavía nos duele. Y lloramos por esas veces que nos vimos bajo el cinturón, bajo la chancla. Y es más, nos atrevemos a decir odio a esa señora. Odio a esa señora que me pegó, esa señora que le pasaba, me obligaba a comer cuando yo no tenía hambre. Pero de repente se te olvida cómo tratas a tus hijos. De repente se te olvidan todas las veces que has sido la villana del cuento. O el villano del cuento. Se te olvida cuando tú prometiste no ser así. Entonces es una muy buena promesa, pero a veces cuesta cumplirla. Vamos a ver por qué cuesta, porque si tenemos una enfermedad no solamente se trata de fuerza de voluntad, vamos a luchar con la enfermedad. Pero muchas gracias por conectarte. Excelente, mi buen Eric. Aquí en el YouTube está Citro5555. Dice: hola, Eric. Hola. Saludos en cabina. Yo soy padre únicamente. Se me vinieron recuerdos de la infancia que viví con mi padre y madre, hermano y familiares que hicieron daño. ¿Somos víctimas de víctimas? Exactamente. Víctimas de víctimas. Justamente a esas personas que tanto lastimaron, pues nos vinieron a lastimar. Pero ahorita vamos a abordar este tema no desde el lado víctima, sino desde el lado victimario. ¿Por qué? Porque muchas veces ya lo hemos visto desde ese perfil de víctima, ya hemos aprendido también mucho de ahí. Cuando nosotros nos sentimos víctimas y decimos es que me pegó, es que me hizo, justamente aprendemos. ¿Por qué? Porque vemos en dónde están los errores, pero también hay que ver cuando nosotros somos villanos, cuando nosotros estamos repitiendo la misma historia. Tal vez cuando nosotros estamos golpeando a nuestros hijos, hablándoles mal, controlándolos, comparándolos, criticándolos. Vamos a ver todo eso hoy, tanto cuando nos hicieron como cuando hicimos. Adelante, Damián. Sí, claro, por aquí Chayo Rivera en el Facebook te saluda, dice: tablas, ¿cuánta verdad, psicólogo Eric? Exactamente, cuánta verdad hay en esta enfermedad o en este tema. Hay mucha verdad. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de heridas del alma, estamos hablando de esas heridas del rechazo, de la traición que traían tus papás y como cadenita te la compartieron, te encadenaron a esa herida. Adelante, Damián. Excelente, Norma B. Dice: Eric, me puso... Híjole, es que no entendí. Bueno, me imagino que quise decir: mi esposo no le gustaba salir y yo quisiera salir, pero no puedo porque a mi hijo de 14 tampoco le gusta salir y yo no voy por no dejarlos solos. Me siento mal de irme sola y dejarlo en casa. Y justamente, bueno, ahorita vamos a hablar de esta parte también codependiente que nosotros tenemos, porque justamente aquí nosotros tendríamos que hablar contigo precisamente para ver cómo está tu caso en particular y poder orientarte un poquito más. Pero aquí sí, en general tenemos que hablar de ciertos conceptos. Uno, nosotros cuando nos casamos, nos juntamos o tenemos una familia, nunca podemos perder nuestra libertad. ¿Qué quiere decir? Que tú antes de tener hijos, tú antes de tener esposo, tú eras una persona, eres una mujer. Entonces también tienes gustos, también tienes inspiraciones, tienes metas, tienes aspiraciones en la vida. Entonces, bueno, nunca debes de poner en una balanza qué prefieres, si a tus hijos, a tu esposo o el trabajo, pero debes de aprender a combinar. Y también debes de aprender a negociar dentro de la familia para ni perder tu libertad, pero tampoco que ellos entiendan que está el trabajo sobre de ellos. Es un proceso de negociación en donde no te debes de sentir culpable. Tal vez hay veces en donde si ellos no quieren ir, pues a lo mejor tú puedes darte la oportunidad de salir un fin de semana. Solamente son 3 días que te estás regalando a ti. No son toda la vida. Claramente vas a llegar y vas a amar a tu familia, los vas a abrazar, los vas a besar, pero sí tienes derecho de que si ellos no quieren acompañarte porque tienen otros planes, tienen otras metas para ese fin de semana, a lo mejor tú te debes de tomar ese fin de semana así como tú lo planeaste. Excelente, buen Eric. Dulce Gabriela Flores Díaz dice: duro con la enfermedad. Saludos. Duro con la Morelos. enfermedad hasta Morelos. Justamente hoy vamos a hablar de la enfermedad, vamos a hablar de cuando eres la madre manipuladora, la madre controladora. Dulce, espero que no te caigan estas pedradas, tampoco te conozco, no tengo ese placer, pero bueno, si por ahí te aviento una, trata de esquivarla, pero agárrala después para trabajarla. Adelante. Sí, claro, Magali Nails. O Niles, algo así. Disculpen la pronunciación. Dice: gracias, es un excelente programa. Gracias, psicólogo Eric. Muchas gracias a ustedes. Yo
Me da mucho gusto escuchar que les guste el programa, pero recuerden que este programa es de ustedes y siempre va a ser de ustedes. Así que también todos los temas que quieran pedir, por favor, ahí por comentarios, váyanlos escribiendo para saber de qué vamos a hablar con ustedes, qué temas les interesa, qué puntos de vista quieren partir, quieren desglosar, y claramente aquí los vamos a ir viendo. Y vamos a regresar, Damián, un poquito al tema. Adelante. Bueno. Y justamente, ya ahorita con todo esto que saludos y que las principales preguntas o las primeras preguntas que recibimos, bueno, vamos a hablar un poquito de qué consecuencias tiene para mi vida el tener padres narcisistas o neuróticos. Porque de repente nosotros decimos, oye, ¿tuve padres narcisistas o neuróticos en la vida? Y justamente la respuesta o la pregunta se contesta sola. ¿Por qué? Porque hay muchas personas o muchos de nosotros que ahorita ya tenemos a nuestros padres o ya somos adultos y tenemos todavía padres adultos y nos cuesta ir a verlos. Nos cuesta ir a verlos, Damián. De repente se llega el fin de semana, pero dices, ay, no tengo ganas. O buscas cualquier pretexto. O sabes que tu mamá se enfermó y dices, ay, otra vez ya se enfermó. Y te haces a un lado. O justamente cuántas veces no te has preguntado, oye, ¿se puede odiar y amar a los padres al mismo tiempo? Porque de repente llego a la casa y mi papá llega y me dice, hola, ya llegué, y yo digo, ya llegó mi papá. ¿Cuántas veces no te pasa eso? ¿Cuántas veces no te pasa que estás conviviendo con toda la familia y de repente el papá saca un comentario que te lastima? No sé qué comentario, porque cada familia es diferente, pero hay un comentario que te lastimó. Que si el dinero, que si la salud, que si cualquier cosa, o simplemente el papá dijo hola, buenos días, y ya te enojaste, te molestaste. Hay un resentimiento contra esa persona. Hay un resentimiento y un coraje contra esos padres que te dieron la vida. Y ese resentimiento y ese coraje es por la enfermedad que tenían. ¿Por qué? Porque esa enfermedad te lastimó mucho y esa enfermedad durante niño era tu peor pesadilla. Tal vez ni siquiera te daba tanto miedo la calle y por eso luego te refugiabas con los amigos y luego por eso ni querías llegar a tu casa, porque era más segura la calle que tu casa. Pero entonces ahora sí nos damos cuenta que hubo personas que nos lastimaron, que hubo situaciones que contestan a esa pregunta de si tuve o no tuve y de cuáles son las consecuencias. Porque una de las consecuencias es que vamos a estar resentidos con los padres. Otra de las respuestas es que si tú viviste con un padre narcisista, probablemente ahora eres el narcisista de la familia. Probablemente eres el que quiere el reconocimiento, los aplausos y todo lo que tú digas está bien, pero lo que digan los demás no vale. O si tú eres la mamá que vivió con esa madre neurótica, controladora, quieres que todo se haga a la perfección y en el momento en el que tú dices. Porque si no, ya pusiste cara, ya te metiste a hacer berrinche a tu cuarto o ya les dejaste de hablar 2 días. Porque así somos. Seguimos siendo esos niños berrinchudos porque estamos lastimados. Entonces solamente estamos repitiendo la historia desde otro patrón. Estás siguiendo con ese patrón del berrinche del niño, pero en cuerpo del adulto. Entonces así somos en estos momentos. O a veces, por ejemplo, hasta dónde nosotros tenemos que responsabilizarnos de los padres, o hasta dónde los padres, porque nosotros como padres también siempre creemos que tenemos la responsabilidad de la felicidad de los hijos. En este caso, justamente allí me parece que hubo un problemita en cabina, no sé si me puedan avisar. ¿Sí, sigo? Perfecto. Espero que no nos hayamos desconectado y si no, ahorita por favor váyanse conectando. Pero justamente yo les decía, a veces nosotros como padres, desde ahí empieza todo. Ahora yo quiero que te veas como padre. Imagínate, como padre, nosotros a veces tenemos la responsabilidad o creemos que tenemos la responsabilidad sobre la felicidad de nuestros hijos. Yo soy responsable de todo lo que le pasa a mi hijo, porque a veces nosotros decimos, es que yo ya vi que él se iba a casar y que iba a tener una familia y que iba a tener hijos y que iba a tener una casa, y de repente nosotros soñamos en grande por los hijos. Y queremos que los hijos hagan lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos, como nosotros nos lo imaginamos. Y justamente nosotros a veces queremos vivir la vida de los hijos y ya no los soltamos. Hay padres que siguen queriendo vivir la vida de sus hijos cuando sus hijos ya tienen 50 años.
y se meten en la relación de pareja y se meten en opiniones de trabajo y seguimos permitiéndolo. Tal vez tú tienes una mamá o un papá así, o tal vez tú eres un papá que justamente eres la suegra metiche que no deja a su hija y que justamente cada que va a tu casa le dices, es que ya déjalo, es que mira, es que fíjate, porque eres la metiche de la relación. ¿Por qué? Porque a nosotros nos indicaron que tenemos que velar por la felicidad de los hijos, cuando eso no es cierto. Nosotros venimos a educar a esos hijos y somos responsables de esos hijos los primeros años. Después los tienes que soltar. Después no es tu responsabilidad. Si ellos se caen, tienes justamente que dejar que se levanten con esas herramientas que tú le brindaste. ¿Cuántas veces tú te has dado cuenta que siempre te la pasas gritando en casa? Y yo te preguntaría, ¿por qué gritas? ¿Sabes por qué gritas? A lo mejor aquí está la respuesta. ¿Te gusta la vida que tienes? ¿Por qué? Porque muchas personas, cuando las entrevistamos hoy en día, tal vez a esas madres de familia les preguntamos, oye, ¿te gusta tu vida? Y contestamos culturalmente con lo que nos enseñaron. Porque culturalmente nos enseñaron que teníamos que tener una pareja, que teníamos que tener hijos y que teníamos que tener una familia y la casa limpia. Y a lo mejor sí lo estás haciendo bien, porque tienes una pareja, tienes hijos, tienes la casa limpia, la comida hecha. Pero yo pregunto, ¿ese era tu sueño? ¿De verdad sí te gustó cumplir esa meta que te pusieron como sociedad? ¿Por qué? Porque te veo muy frustrada. De repente ya solamente dices, mira, ya se llenaron los trastes. Mira el tiradero que hay. O no recogieron esto, no recogieron aquello. Y yo digo, a lo mejor, ¿no será que tú desde siempre has estado frustrada con esa vida? ¿Por qué? Porque a lo mejor tú lo imaginabas diferente. Tú imaginabas ese esposo que te ayudaba a hacer los labores, tú imaginabas esos hijos responsables haciendo su quehacer y haciendo su limpieza, y esa es la vida que no te tocó. Por eso ahorita eres la persona neurótica que vive en casa. ¿Por qué? Porque al final eres un león enjaulado. Solamente te metieron a la jaula. De una jaula te sacaron, de la jaula de tu mamá en donde decías que eras la sirvienta, te sacaron y te metieron a otra. Pero tal vez tú te da mucho coraje porque sigues o ves que todos hacen su vida menos tú. Tú solamente te la pasas en casa y no estás feliz. No estás feliz y te preguntas, oye, ¿por qué soy neurótica? ¿Por qué nada me satisface? ¿Por qué me la paso peleando con mi esposo? ¿Por qué busco cualquier pretexto para pelear con mis hijos? ¿Qué es lo que me pasa? Porque de repente es lo que decimos, oye, ¿así es la vida? La vida se trata de estar peleando con todos, de estarse enojando que porque subió la tortilla, No, la vida no es así. Lo que pasa es que tú perdiste la felicidad, porque tú creíste en algún momento que ibas a ser feliz cuando tuvieras 2 hijos. Y como ya tienes esos 2 hijos, pero esos 2 hijos hacen su vida, van a la escuela, hacen tarea, tú te frustras. ¿Por qué? Porque al final la felicidad solamente son ellos. Has trasladado y has encasillado tu felicidad en personas ajenas a ti. Por eso si ellos sufren, tú sufres. Si ellos ríen, tú ríes. ¿Por qué? Porque al final no hay algo que te motive a vivir más que tus hijos. Por eso te vuelves tan dependiente y por eso eres tan neurótica y tan controladora. Porque al final quieres que las cosas salgan perfectas para que tú puedas sonreír. Al final quieres que tus hijos hagan las cosas a tu manera porque esa es la única manera para que tú puedas sonreír. Has dejado de hacer muchas cosas para sonreír, dejaste de vivir. Entonces, si una persona deja de vivir, va a vivir a través de otro. Va a vivir a través de otro, de sus sueños, de sus planes. Por eso tú le dices a tu esposo, esfuérzate, crece. Y justamente tú, a lo mejor, eres feliz cuando tu esposo crece en su trabajo. ¿Por qué? Porque tú no tienes un trabajo. Tú lo único que tienes son 4 paredes y decir que tienes unos hijos y un esposo. Por eso eres tan controladora, tan neurótica y tan posesiva. ¿Por qué? Porque al final sientes que no tienes nada más que a tus hijos. Sientes que no tienes nada más que a tu esposo y por eso lo proteges tanto para que no te lo roben. Llegamos a pensar que nuestros hijos son de nuestra propiedad y queremos vivir la vida a través de ellos. Justamente vamos a hablar de los principales factores que te llevan a pensar así.
¿Por qué? Porque yo ya les decía, imagínate, si nosotros estamos frustrados, si tú como padre dejaste de salir, ¿por qué? Porque también tenemos a esos padres de familia que les gustaba mucho salir, tal vez de fiesta, tal vez con sus amigos, tal vez con sus compadres a platicar y de repente se casaron y ya, perdieron todo. Sacrificaste todo por la familia. Porque al final tal vez ya no puedes salir, ya no puedes convivir, ya no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque solamente es llegar a casa, ver a tus hijos, ver a tu esposa, a la cual ya tal vez ya ni riegas ese amorcito con tu esposa. Entonces ya se volvió monótono, ya se volvió habitual, una monotonía, un llego, me baño, me acuesto, me duermo, trabajo, llego, me baño, me acuesto, me duermo, trabajo. ¿Esa es la vida que tú quieres? ¿Por qué? Porque ahorita sí vamos a atacar a esos papás. Ahorita sí te voy a decir por qué te desquitas con los hijos, pero aquí está la principal respuesta de por qué. Estamos frustrados con lo que tenemos. No eres feliz. Te has puesto muchas trabas para ser feliz. Tú como madre has puesto la felicidad de otros antes que la tuya. Y tú como padre siempre te preocupas más por las responsabilidades que por preguntarte qué se te antoja. ¿Por qué? Porque al final no te has podido comprar un chocolate como los que se te antoja porque dices tengo que pagar la renta, tengo que pagar el gas, tengo que pagar la luz. Yo te preguntaría, como madre, ¿eres una madre neurótica y controladora? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Tratas de imponer la voluntad en tus hijos. ¿Cuántas veces no le dices a tus hijos y lo haces? Y tus hijos te dicen, ¿pero por qué? Porque soy tu madre, solamente por eso. Y lo haces y quiero que ya lo hagas y el niño está llore y llore y tú grite y grite hasta que lo hace. Y siempre quieres que sea tu voluntad, hasta con tu esposo. ¿Por qué? Porque al final si se te antojaron unos tacos, pues tú le dices a tu esposo, oye, es que ¿qué crees? Que se me antojaron unos tacos. Y en lugar de que te los hubieras ido a comprar y te los hubieras comido rápido, le pides esa autorización, ese permiso a tu esposo. Y como tu esposo llega cansado y te dice que no, te dice, ¿qué crees? Que no, voy cansado, te enojas. Te enojas, te encaprichas porque siempre tienes que cumplir tu voluntad. Y si no la cumples te pones de malas. Te pones de malas y te pones a gritar y es que nadie me hace caso y es que todos hacen lo que quieran y es que yo hasta el último, sí. Hasta el último porque hasta ahí te has dejado tú. Al final nunca te has hecho cargo de ti. ¿Por qué? Porque si tus hijos quieren un helado, tú tratas de comprárselos. Si tus hijos quieren cosas, tú tratas de dárselas. Pero tú como neurótica no, quieres que alguien más se haga responsable de ti. Tú como neurótica cruzas las manos y dices, oye, vamos. Y cuando te dicen que no, te pones a imponer tu voluntad y decir, ay, pero es que tú siempre y es que yo nunca. Y justamente una neurótica siempre quiere que las cosas se hagan en el momento en el que tú quieres. Si tú quieres comprarte algo, también, ¿por qué? Porque no te pueden decir, no, espérate, es que ahorita tenemos que juntar, porque tú luego empiezas, pero es que ¿cuándo? Pero es que la casa ya necesita piso, pero es que ¿cuándo la vamos a cambiar? Ya me aburrí de verla así. Y el Señor también está tronándose los labios, las uñas. ¿Por qué? Porque al final, justamente tal vez no hay dinero y no es que esté respaldando al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor también a través de eso empieza a gritar y ya se genera la pelea. ¿Por qué? Porque tal vez él también como una persona narcisista va a empezar a atacar desde la postura de violencia económica. Y va a decir, ¿sabes qué? Yo soy el que más trabajo, yo soy el único que trae el dinero y todavía te pones de esa postura. Y ya empezó la violencia y violencia. ¿Por qué? Porque justamente tú le exiges y tú quieres que todo se haga a la hora que tú dices y tu esposo ya te sacó la violencia económica de si no te callas no te doy dinero. Y luego nos preguntamos, ¿por qué mi familia es así? ¿Por qué lo dejé de querer? ¿Por qué odio a mi pareja? Pues al final, ¿por qué? Porque son personas tóxicas, son padres tóxicos, son personas narcisistas, neuróticas que viven juntos, que tal vez nunca han tomado una terapia, nunca han ido a un grupo y nunca se han subido a tribuna. A veces nosotros queremos también controlar todo lo que está a la altura de nuestros hijos. Como padres somos así. Queremos saber lo que piensan, lo que hacen, cómo lo hacen, porque si no lo sabemos nos sentimos mal. Y ya nos entra una preocupación de decir, pero es que con quién se juntará, pero es que con quién estará, pero es que cómo será, pero es que no irá a tomar.
Y yo digo, desconfiamos de nosotros mismos porque sabemos lo que hicimos. Imagínate, nosotros somos los maestros de esos niños. Yo les digo, vamos a imaginarnos esto. Si yo como maestro de matemáticas le enseño a 5 niños matemáticas y me siento con ellos y estoy 2 años enseñándoles matemáticas, tal vez cuando yo les haga un examen no voy a estar tan preocupado. ¿Por qué? Porque yo sé lo que les enseñé. Yo sé el esfuerzo que cada uno de ellos pusieron. Y yo sé la calidad de información que yo les di. Pero en este caso tal vez tú estás dudando de cómo eres como maestro. ¿Por qué? Porque al final nunca has educado con el ejemplo. Siempre has educado con gritos. Y por eso te da miedo que a lo mejor uno de esos gritos no funcionó. ¿Por qué? Porque tal vez tú le dijiste a tu hija, es que, ¿qué crees? Que me da miedo que te vayas con un fulano. Pero tú le enseñabas con el ejemplo a quedarse. Tú le decías, quédate, porque yo me quedo con tu papá a pesar de lo que me hace. O tú le decías a tu hijo, no tomes. Y justamente lo que hacías cada fin de semana es juntarte con tus compadres y abrir la botella de alcohol. Y jajaja, bla, 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 y las risas. Y era en el único momento en el que tus hijos te veían feliz. Entonces creo que como padre nos da miedo lo que enseñamos, porque a veces lo enseñamos mal. A veces tú le decías a tu hijo, oye, no tomes, pero le demostrabas cómo tomar. Le enseñabas cómo se toma. Tú le decías, no te vayas con un tóxico, con un depresivo, con un neurótico, y te quedabas enseñándole cómo es vivir con una persona así. Entonces por eso a veces tenemos tantas dudas y por eso tenemos tanta infelicidad y por eso queremos controlar. Y por eso apenas si estás viendo que le habla a un fulano y ya te entra la ansiedad porque dices, ¿y si se queda con él? ¿Y si se embaraza? ¿Y si se va? ¿Por qué? Porque dudas de la calidad de tu aprendizaje. Es más, porque tal vez ahorita estás en el peor momento de la relación y estás peleada con ella. Entonces sabes que ese es un factor vulnerable para que ella cometa tonterías porque tú lo hiciste. Cuando tú te peleaste con tu mamá, justamente por salir de casa te embarazaste y te quedaste con tu pareja. Y ahora te da miedo que la historia se repita. Y por eso nos volvemos neuróticos, porque quieres que todo esté en tu control. Quieres que todo se haga como tú dices, quieres que todo, y si algo se mueve, tú gritas, tú luego sales a defender, porque esa es la postura. Y siempre vivimos con ansiedad. Justamente en este caso nos la pasamos gritando y gritando y gritando cuando nunca nos hemos sentado con los hijos y nunca les hemos preguntado qué piensas, qué sientes. ¿Te hace falta algo? ¿Necesitas algo? Nos da mucho miedo porque ni siquiera conocemos a los hijos. Haz de cuenta que tu papel en la vida solamente ha sido gritar para corregir, gritar para que lo hagan. ¿Por qué? Porque ni siquiera le dijiste a tu hijo por qué se tenía que tender la cama. No le dijiste a tu hijo, oye, mira, hijo, tienes que tender la cama de esta manera porque tu cuarto siempre tiene que estar recogido. Y mira, las primeras veces yo te voy a ayudar, lo tienes que hacer así para que se te haga más fácil. Tienes que agarrar esta cultura, este hábito. Es más, podemos utilizar varias estrategias. Hasta le puedes empezar a tu niño de 5 años que le estás enseñando a tender una cama, le puedes empezar a dar premios. Y le puedes decir, ay, hijo, felicidades, porque no solamente son premios físicos. No necesitas comprarle chocolates, comprarle flores, no, claro que no. Es más, le puedes hacer como en el kinder. Cuando él tienda la cama, le pegas una estrellita con saliva en la frente y vas a ver qué feliz se va a sentir ese niño. Pero hiciste todo lo contrario. Solamente gritabas y tú asumías que ese niño por sí solo tenía que aprender y tenía que tener la iniciativa de tender su cama. Y justamente como ese niño no tendía su cama, te la pasabas gritando, pero nunca fuiste buena para educar. Porque eso no es educación. El gritar no es educar. Nunca fuiste bueno o buena para sentarte con tu hijo y decir, ¿sabes qué, hijo? Tienes que tender la cama y yo te voy a ayudar. Y pegarle la estrellita. Yo les decía, ni siquiera se trata de algo que compres. No tienes que comprar la estrellita. Pero justamente ese niño tal vez era feliz si le dabas un abrazo. Si le decías, hijo, le hiciste muy bien, te quedó perfecta, que quedó más bonita que la mía.
Para la siguiente hasta me ayudas a tender mi cama para que me enseñes tú a mí cómo tenderla. Pero te digo, ¿por qué no hacías eso? Porque estabas frustrada con tu vida. Solamente te despertabas y ya desde que te despertabas tenías presiones en la vida. Tenías presiones, tenías cargas y nunca ni siquiera fuiste con un psicólogo para que te dijera cómo corregir tu vida. Simplemente has vivido de la misma manera fastidiosa siempre. Entonces, justamente a veces nos da miedo que nuestros hijos no hagan lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque ya acabamos de descubrir algo. Yo les digo a esas mamás, tu hijo nunca va a hacer lo que tú quieres porque tu hijo no piensa como tú. De repente tenía una pacientita hace años que me decía, oye Eric, pero ¿por qué cuando les digo a mis hijos que lave los trastes llego y no han hecho nada y ya me pongo a pelear con ellos? Y le digo, efectivamente, porque nos faltó educarlos. Nos faltó educarlos porque no simplemente se trata de decir. Tal vez a ti, como te gritó tu madre y te hizo como una soldado y tenías que lavar los trastes a la perfección, tú sí aprendiste, pero tus hijos no. Tus hijos traen otra educación y traen una educación solamente a base de gritos y no de aprendizaje. Entonces, cuando tú te saliste de esa casa, tú dijiste a tus hijos, quiero que alguno de ustedes lave los trastes. Desde ahí estuvo mal. ¿Por qué? Porque justamente cuando tú dices quiero que alguno de ustedes lave los trastes, ya no sabe Juanito si le dijiste a él, si le dijiste a María o si le dijiste a Pedro. Y para ellos, si su enfermedad va a ser más cómoda y van a entrar en un conformismo de decir, que lo haga María, que lo haga Pedro. Y cuando llegas tú, el caos. Porque lo terminan haciendo, pero justamente como no hubo aprendizaje, solo lo hicieron por miedo. Porque tú llegaste, les gritaste, te pusiste como fiera y justamente salieron perjudicados todos. ¿Por qué? Porque ¿a poco te gusta ser así? ¿Te gusta llegar y gritar o te gusta llegar y disfrutar de tu casa? ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando como para que todavía llegues y pelees y grites y seas como la mala de la película en tu casa y nadie te quiera? ¿Por qué? Porque muchas veces tus hijos prefieren que no estés en casa. Tus hijos dicen, mejor que se vaya a trabajar mi mamá, que venga. Porque han tenido más acercamientos tóxicos de tu parte que acercamientos en los cuales les dices te quiero, eres orgullosa para mí. Han tenido más momentos malos. ¿Por qué? Por tu neurosis. Y justamente esta neurosis llega a destruir muchísimo. Porque esta neurosis detona de una frustración excesiva. Y tanto a veces nosotros como padres estamos frustrados, como a veces como madres estamos frustradas. Entonces tenemos que corregir las frustraciones y si tú te estás viendo en un lugar en donde no te gusta, corrígelo, ve a terapia, porque la vida no es así, aunque te hayas acostumbrado a vivirla de esa manera, no es así. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros volteamos a ver a todos y decimos, pero es que en todas las familias se gritan, Eric. Es que en todas las familias, por ejemplo, la vecina de allá le rompió un palo a lo mejor en la espalda a su hijo, entonces pues todos somos iguales. Y yo digo, ¿te gusta ser como la vecina? ¿Te gusta ser de esa manera? ¿Te gusta gritar tanto? ¿O te gustaría vivir tranquila? ¿Por qué? Porque así como tú le truenas el palo en la espalda a tu hijo, justamente tu hijo así te va a ir a botar a un asilo. Y eso sí te va bien, porque si no solamente se va a lavar las manos y te va a dejar en tu casa. Así de simple. Y según tú era uno de los propósitos por los cuales tuviste hijos. Porque ya lo dijimos, uno es porque la sociedad te lo decía. Te decía, tú como mujer tienes que ser madre y formar una familia, pero nunca te preguntaste si eso era para ti. Tal vez 3 años después de que tú tuviste hijos, dijiste, qué horror, yo no quería tener hijos. Ahora me doy cuenta que yo no quería tener hijos. Y yo, como les decía ahorita, justamente otro de los factores que te llevó a tener hijos es esto, el miedo a la soledad. Porque muchos de nosotros así pensamos. Y decimos, es que voy a tener un hijo para que cuando sea grande me cuide, me lleve al doctor, se haga cargo de mí. Y tú empiezas a responsabilizar a alguien. Tú desde ahorita ya entraste en una zona de confort en donde empezaste a relajarte. Porque dijiste, pues es que yo ya traje a mi hijo. Entonces yo ya traje a mi hijo al mundo para que él se haga cargo de mí, que él vaya ahorrando para cuando yo necesite mis medicamentos y esté viejita. Y yo digo, ¿y tú por qué no ahorras?
¿Por qué no mejor ahorita que tú tienes 40 años dices voy a ahorrar para que cuando esté viejita yo misma me vaya a meter a un asilo que yo quiera? Sí, el que yo quiera. Los voy a ir a visitar desde ahorita que yo tengo 40 años porque yo me quiero hacer responsable de mí. Yo no quiero que mi hijo cargue conmigo, pero no, para nosotros como era el propósito de vida, pues nosotros bien fácil decimos no, que ellos se hagan cargo de mí cuando sea grande. Que ellos se responsabilicen porque soy su madre. Si no tengo dinero, que ellos me mantengan. Si no tengo con quién ir, que ellos me cuiden. Y yo digo, ¿y por qué ahorita que estás joven no mejor piensas en ti? No mejor piensas en tu futuro. ¿Y por qué le sigues cargando de responsabilidades que no les corresponden a tus hijos? ¿Por qué no haces eso? Entonces, justamente vamos a pasar con esta parte de dónde entramos a ser narcisistas en la vida familiar o cómo son las características de una persona narcisista. Porque tal vez a lo mejor tú no lo demuestras tanto como padre, pero a lo mejor sí lo demuestras en tu vida diaria. Tal vez no te has dado cuenta que como padre eres narcisista, pero a lo mejor sí eres narcisista en el trabajo, con tu familia, y eso no quiere decir que como padre no seas narcisista, solamente tal vez no lo has notado. Por ejemplo, existen dos tipos de narcisismo, el narcisismo normal y el narcisismo patológico. El narcisismo normal justamente nos dice, ama a tus semejantes como a ti mismo. ¿Qué quiere decir? Que sí se vale que te ames. Yo no digo que no te ames, porque recuerda que el narcisista regularmente se le conoce como que tiene un amor tan grande que piensa que él es mejor que todos los demás. Y justamente él piensa que como es el más importante, el más guapo, el más bello de todos, pues nadie merece más amor que él. Ese es el narcisista, el yo voy primero, yo voy después y yo voy al último y yo siempre, tú hasta el último. Ese es el narcisista. El narcisista es el que es más importante que todos. Entonces, justamente yo no digo que no sea bueno amarnos, pero cuando tú ya estás rebasando este concepto de ama a tus semejantes como a ti mismo, cuando tú ya estás perdiendo ese equilibrio y te estás sintiendo superior a los demás y crees que tú eres más inteligente que los demás y crees que tú eres la mejor madre y crees que todos te tienen que cuidar a ti solo por ser madre y crees que todos te tienen que decir solo por ser padre, estás equivocado. ¿Por qué? Porque aquí ya estás entrando en un narcisismo patológico. ¿Cuál es el narcisismo patológico? Soy el mejor, soy el centro de atención, sin mí no pueden vivir, sin mí no van a salir adelante, todo lo hago yo, todo lo puse yo, todo lo compré yo. ¿Por qué? Porque justamente hemos escuchado muchas frases en pareja que tienen que ver con esto. Cuando el papá se convierte en esa persona narcisista que dice, sin mí no van a salir adelante, sin mí no puedes. Y no solamente se lo dice a los hijos, se lo dice a la pareja. Y a la pareja le dice, ¿sabes qué? Tú no eres nadie. Aquí tú eres gracias a mí. Y si yo no hubiera llegado a tu vida, tú estarías en la calle. Si yo no te hubiera sacado adelante, tú estarías llorando ahorita y justamente estarías como alcohólica, drogadicta como tu madre. Sí, son esas personas. Esas personas que ya tal vez el amor propio se volvió tan tóxico que dejaron de visualizar que todas las personas somos iguales. Por eso yo les digo, no hay que perder este precepto que es ama a tus semejantes como a ti mismo. Ese es un narcisismo normal, el decir sí me amo, pero me amo como amo a los demás. Me amo sin hacer de menos a los demás. Las características de una persona como persona narcisista y no solamente como padres es justamente esta persona no tiene admiradores, más bien dicho, no tiene amigos, sino admiradores. Esta persona, todos los que están a su lado no son amigos, son admiradores, porque vive de los aplausos. Esta persona carece de autoestima y empatía, y aquí viene el gran secreto, porque decimos, oye, ¿por qué carece de autoestima y empatía si es una persona que se siente superior? Entonces, si se siente superior, debería de tener un buen autoestima, pero no. Déjame decirte que muchas veces la persona narcisista es ¿por qué? Porque no tiene autoestima, y esta es una gran careta para que no se caiga esa máscara. Es como decir, a mí me respetas porque soy tu padre, para que no veas qué hay detrás de ese papá.
para que no veas los miedos, para que no veas las inseguridades y para que no veas cuántas veces me he equivocado. Simplemente con alzar la voz y con imponer, con eso yo estoy seguro. ¿Por qué? Porque no tengo una autoestima bien cimentada. Y justamente no tengo esta empatía. ¿Por qué? Porque a mí no me preocupan los demás. El único importante en la familia soy yo. Como yo vengo de trabajar, como yo me cansé, como yo me fastidié, pues todos me tienen que sobar los pies, porque yo soy el importante en la familia. Sin mí no comen. Como yo soy la que hizo el quehacer, como yo soy la que te doy de comer, yo te puedo mandar. Entonces yo te digo que no andes con Juanita. ¿Por qué? Porque me tienes que obedecer, yo te doy de comer. Yo te planché, entonces si yo te planché, tienes que seguir mis sugerencias, que ya en este caso serían imposiciones. Se cree ser especial o seres especiales. ¿Por qué? Porque justamente o es la mejor mamá de la colonia, o es el mejor papá de la colonia, o eres el mejor en lo que haces. ¿Por qué? Porque llega a la casa y dice, no, es que todos están bien tontos en el trabajo, nadie hace, hasta que yo llegué y corregí todo. ¿Cuántas historias no has escuchado de tu papá así? ¿O cuántas veces no has llegado y tú has sentido que solucionaste el problema de la empresa? Y así lo dices con estas palabras, ahí viene siendo la diferencia, que tal vez no es que te lo hayan dicho, no es que se hayan acercado a ti con humildad y te hayan dicho, oye, ¿sabes qué, Juanito? Muchas gracias. ¿Por qué? Porque nos fuiste de mucha ayuda para solucionar el problema. No, aquí tú te sientes muy, muy bueno. Y tú dices, ¿sabes qué? Yo soy el mejor de los mejores. Sin mí la empresa quiebra. Sí, aunque sea la empresa de la manzanita, si yo no estoy, no venden. Siempre eres el mejor, en todo. Eres el mejor hermano, el mejor hijo, el mejor papá. Siempre eres el mejor, te gusta ser el mejor. Y te gusta explotar a los demás y justamente los envidias. ¿Por qué? Porque como los demás crecen, a ti te da coraje, porque recuerda que tú eres el mejor. Entonces, si tú eres el mejor, los demás no pueden crecer. ¿Cómo lo vemos esto en una familia? Pues regularmente tal vez un papá narcisista llega con una mamá y a lo mejor al principio hasta la admira. Y por eso anda con una mamá trabajadora, pero ¿qué crees? Que al principio se juntó con ella porque la admira, porque él quería ser como ella. Él quería tener el puesto que tiene ella, pero ya una vez que llega con ella, nadie puede ser mejor que él. Nadie. ¿Por qué? Porque aquí un narcisista no quiere que la esposa crezca, no quiere que los hijos crezcan, no. Simplemente quiere dar una pantalla de decir todo lo bueno de mi familia soy yo. O es decir, sí, mi hijo es licenciado gracias a mí. Sí, como tú dijiste, mi esposa cocina muy rico porque yo le compro las cosas. Si no, ella no lo hiciera. O sí, cocina muy rico porque yo le dije, porque ella era bien salada. Pero desde que yo le empecé a decir que le echara menos sal, ahora el experto en cocina es el narcisista. ¿Por qué? Porque fue el que corrigió. Es el que siempre hace las cosas bien. Empieza a descalificar lo que hacen los demás. ¿Por qué? Porque dice, no, lo hiciste mal. ¿Cuántas personas no vivimos con una pareja así? Que para todo estás mal. Para todo. Es que no hables así. ¿Cómo hablas así? Es que ¿por qué te comportas así? Es que ¿por qué dices eso? ¿O cuántos vivimos con un papá y con una mamá así? ¿A poco vas a salir vestida así? ¿A poco te vas a poner eso? Te ves bien mal, te ves mal. Cámbiate, ese vileno se te ve bien. Pareces una cualquiera. Y yo digo, imagínate cómo estás afectando por tu narcisismo a tu hija. ¿Y sabes por qué? Porque a ti te da miedo que ella tenga la seguridad que tú no tienes para salir a la calle con ese labial rojo. Porque tú no puedes. Tú no puedes. ¿Qué van a decir de ti? ¿Qué van a decir de esa señora si sale con ese labial rojo? Entonces nosotros empezamos también a meterle ideas a nuestros hijos, o tal vez a ti, tus padres te la metieron. Y nada más empiezas a corregir y a criticar. ¿Por qué? Porque te crees superior solo por el hecho de ser padre. Solo por el hecho de ser el papá de familia o la mamá de familia. Entonces esto se va saliendo de control. En todas las pláticas eres el que más sabe. ¿Por qué? Porque justamente siempre metes la cuchara. Y eso se ve en las pláticas familiares. De repente ya llega a las pláticas familiares y pues no, resulta que tú eres el que se acerca y siempre opina.
y siempre dicen, no, es que las cosas se deben de hacer así, porque yo llevo tantos años siendo padre, entonces yo tantos años he cambiado pañales y no, estás mal, las cosas no se hacen así. En todo te gusta ser el experto como persona, en todo, y en todo te gusta mostrarlo a los demás. Entonces, si esa es una persona narcisista, ¿cómo son los padres narcisistas? Bueno, los padres narcisistas siempre están centrados en la imagen. Buscan la perfección, pero buscan la perfección ante los demás, como yo les decía. Entonces, pues siempre va a traer la madre neurótica y narcisista, siempre va a traer a sus hijos bien arreglados, con la mejor ropita o con la ropita limpia, siempre bien arreglados, como soldaditos que no se ensucien, que no se arrastren. ¿Por qué? Porque quiere dar una buena imagen. Entonces, así cuando salga la familia, todos van a decir, ay, es que mira, Juanita siempre trae a los niños bien limpios. Y cuando Juanita escucha eso, Juanita, para ella son aplausos y aplausos y aplausos que nunca se terminan. Por eso a ella no le importa ver que sus hijos son infelices, porque no los deja nunca arrastrarse como los demás niños. Para ella lo más importante en la vida es la imagen que está dando como familia. ¿Por qué? Porque a ti nunca te han importado tal vez tus hijos. Decimos que nos importan nuestros hijos, porque decimos, sí, Eric, es que, mira, yo no los dejo arrastrarse porque se van a enfermar. Sí, perfecto. ¿Y no te has dado cuenta que tus hijos se enferman más que otros hijos porque no han hecho defensas? Y eso platícalo con un médico. Dile, oye, ¿por qué mis hijos son tan enfermizos? Y es porque siempre los traes con muchos suéteres, porque nunca los dejas salir, porque nunca los dejas arrastrarse. Es más, tú sí comiste tierra, pero ellos no. Por eso tus defensas son altísimas y las de ellos no. Nunca hicieron defensas. Pero tal vez aquí lo más importante es no perder de vista por qué lo hacíamos. De repente nos gusta dar esa buena imagen de decir, ay, mira, Juanita es bien buena mamá. ¿Por qué? Porque ante los demás nos gusta que así nos digan. Pero te digo, ves a tus hijos y son los más amargados de todos. Se la pasan en su celular y de ahí no salen. Se preocupa por el qué dirán. Siempre te preocupas por el qué va a decir las personas. Eres candil de la calle y oscuridad en tu casa. ¿Por qué? Porque justamente con todos eres bien cariñosa y bien cariñoso. Y sales a las fiestas y te agarras al sobrino y, ay, hijo, te extrañaba mucho. Qué orgullosa estoy. Ya me dijeron que tuviste tu diploma y abrazo enfrente de tus hijos. Y a ellos puros golpes, puros insultos y siempre exigencias. Pero te gusta dar una buena imagen. Por eso el narcisista es sutil y a veces por eso ni siquiera sabemos que tenemos un grado de narcisismo. Porque nosotros decimos, no, Eric, es que yo abracé a mi sobrinito porque soy buena tía. Digo, entonces, ¿por qué abrazaste al sobrinito enfrente de todos y no a tus hijos en tu casa? ¿O por qué reconoces el logro y el mérito de tu sobrinito con la calificación y por qué nunca lo has hecho con tus hijos? ¿O por qué cuando haces a lo mejor pues algún reconocimiento hacia tus hijos tiene que ser en público? ¿Y por qué nunca te has sentado con ellos y les has dicho, oye, hijo, estoy orgullosa de ti, estoy orgulloso de ti? ¿No te has dado cuenta que lo que te llenan son los aplausos de los demás, el cómo te ven los demás, el que digan, ay, qué buena tía, qué buena hermana, qué buen todo? Es una buena persona, pero no saben cómo eres en tu casa. Nunca profundizas en las emociones de tus hijos. Nunca te has acercado, y más esto nos pasa a los padres, justamente nunca te acercas a tus hijos porque tenemos muchos compromisos, muchas preocupaciones. Para ti es más importante todo. Es más, para los papás es más importante todo porque siempre decimos, es que la luz, es que el agua, es que la renta, es que el dinero, es que el trabajo, es que bla, bla, bla. Y cuando nuestros hijos se enferman estamos llore, y es que mi hijo, y es que dejaría el trabajo por él, y es que ojalá se cure. Sí. Pero cuando lo tenías, para ti era un muñequito más que andaba por ahí en la casa y de repente lo regañabas y de repente no, pero nunca te acercaste a él para disfrutarlo, para decirle, oye hijo, enséñame a jugar algo y jugamos. Saca un juego de mesa y me enseñas, porque tal vez estoy muy torpe con esto de los números, y me enseñas a jugar uno y jugamos. Para ti siempre era más importante tus preocupaciones, tus ambiciones, tus hobbies, tus pasatiempos. ¿Por qué?
Porque justamente, ya se me está secando la garganta de tanto que me estoy regañando. En este caso, justamente para nosotros, perdemos de vista por qué pasa esto. Psicológicamente pasa por esta situación. Cuando nosotros vemos a los hijos pequeños, nosotros pues vemos que estos hijos son necesitados o necesitan nuestro cuidado. Entonces nosotros para todo los mandamos, les decimos vamos a ir aquí, vamos a ir allá, pero llega un momento en el que tus hijos ya son adolescentes, son hasta adultos, ya tienen 15, 16, 17, 20 años y tal vez te dicen, oye papá, escúchame, ¿sabes qué? No me gusta ir con la tía porque cada que voy con la tía me pone cara. O no me gusta ir a cierto lugar porque me siento incómodo o me siento incómoda. O no te has dado cuenta que no me gustan las fiestas de tu familia porque todos se ponen a tomar. Pero para ti siguen siendo esos niños que tú puedes manipular y mover a tu conveniencia, a tu gusto. Justamente cuando tú quieres ir a una fiesta no te importa si ellos quieren, es más, ni te acercas a preguntarles. Solamente dices, vamos a ir porque yo lo digo. Y porque vives en mi casa y porque soy tu papá. Y yo no digo que lo dejes solo en casa, pero ¿por qué no te sentaste a convencerlo? ¿O por qué no te sentaste a ver sus necesidades y a platicar con él? ¿Por qué no le dijiste, oye hijo, ¿te molesta ir a la fiesta por algo? O justamente, ¿por qué no diseñaste una estrategia en la cual le dijeras, ¿sabes qué? Vamos a la fiesta de tu tía y pues a lo mejor tú después de comer, si no quieres jugar con tus primos, pues tal vez sacas tu celular y te pones a jugar. Y tratamos de no venirnos tan noche para que no veas cómo se alcoholizan todos. Pero te digo, de repente nosotros hasta llegamos a imaginar que nuestros hijos no piensan, que los que pensamos somos nosotros como padres. Empezamos también a condicionar nuestro amor. Sin querer, esto es algo de lo más peligroso que hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros de repente empezamos a dar frases para que ellos las escuchen y ellos hagan lo que nosotros queremos que ellos hagan, o nosotros queremos escuchar o ver. Y de repente nosotros empezamos a decir, oye, te amo, pero si haces esto, ¿eh? Y no lo decimos a lo mejor con esa palabra de te amo, pero sí decimos, estoy decepcionado de ti. Me decepcionaste porque sacaste 7 de calificación. Yo me esforcé, yo hice, yo confiaba en ti, yo pensé que eras inteligente y no, eres un burro. 7. Imagínate, 7. Estar viniendo diario a la escuela para un 7. 1, afectaste su autoestima y 2, él ya está relacionando que si él no tiene el 10 no lo vas a querer. ¿Por qué? Porque tú lo quieres por lo que él te demuestra, por lo que él hace, no por lo que él es. Entonces le empiezas a exigir que él sea como tú quieres que sea, porque si no, no lo vas a amar. Y por eso él empieza a comportarse de otra manera y empieza a ser otra persona que no es. Porque simplemente finge ser una persona para agradarte. Y pues lastimosamente él no quería estudiar medicina, pero termina estudiando medicina solamente por demostrarte. Y dice, y se queda pensando y dice, es que voy a demostrarle a mi mamá que sí soy inteligente, para que ella no me diga como en 6º de primaria que me la decepcioné. Y ¿sabes qué es lo más triste de todo? Que de repente a nosotros como padres se nos olvida. O tal vez a tus padres se les olvidó. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que ahorita me están escuchando que recuerdan a sus padres. Entonces, ¿cuántas veces ese papá no te dijo, me decepcionaste? ¿O cuántas veces esa mamá no te dijo, no vas a llegar lejos, no confía en ti? Vas a terminar embarazada, vas a terminar como tu tía. Y de repente tú empezaste con este desgaste emocional de voy a demostrarle, voy a hacer, y te metiste a estudiar medicina y te metiste a estudiar muchas cosas o trabajabas y ya hasta te compraste tu carro, pero ni siquiera te compraste el carro que tú querías, sino el carro que a tu mamá le gustaría, porque siempre has ido demostrarle a tu mamá que tú puedes, que se equivocó contigo, que se equivocó con lo que te dijo. Entonces nosotros empezamos a condicionar el amor y de repente pues siempre vivimos en esa lucha constante. ¿Por qué? Porque los hijos no saben si los amas o no. Se portan bien y les dices que los decepcionas, se portan mal y no los abrazas, entonces siempre están dudando del amor tuyo, dudando de cuánto los amas. Nosotros a veces decimos que queremos lo mejor para ellos, aunque solamente eso sea lo mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque de repente
Por ejemplo, vamos a poner un caso. Vamos a imaginar que tu hija ya es mayor de edad, tiene 20 años, y tu hija pues empieza a salir con un noviecito, pero a ti no te gusta. No te gusta, no sabes ni por qué, pero no te gusta. A lo mejor solamente porque es chaparrito y tú dices, ay, es que se ven bien descombinados porque ella alta y él chaparrito. Y tú empiezas a manipular, como lo decíamos anteriormente, y empiezas a decir que no te gusta para ella. No, es que no me gusta, y como que no. O sea, empiezas a decir como que no me gusta y si lo sigues haciendo te voy a dejar de querer. Entonces nosotros decimos, es que es lo mejor para ella, Eric, porque es que mira, si ella se busca uno alto, va a poder tener hijos altos y pues ya después sus hijos bien guapos, y digo, no es lo mejor para ella. ¿Sabes por qué no es lo mejor para ella? Porque no te has puesto a pensar que ella es feliz. Es más, ni siquiera te tomaste 5 minutos de tu tiempo para platicar con ella y decirle, oye, cuéntame de tu novio. Es más, tú solamente por verlo lo criticaste. Porque ya dijiste es que como tiene el pelo largo ha de ser un patán. Entonces tú juras decir que es porque quieres lo mejor para tu hija, pero al final no es cierto. Al final te importa mucho lo que digan de ti. ¿Qué van a decir de que tu hija anda saliendo con ese greñudo? Imagínate lo que van a decir de ti. Imagínate lo que van a hablar de tu familia. Y tú como narcisista siempre queriendo cuidar la imagen de tu familia, por eso yo te digo, ni siquiera es que nos importe lo que sienta o lo que piense nuestro hijo, o ni siquiera es a veces lo mejor para nuestros hijos, sino inconscientemente es lo mejor para nosotros. Siempre es lo mejor para nosotros, no para nuestros hijos, para nosotros. Nosotros empezamos a generar 2 cosas que todos conocemos. La primera de estas es, dentro de la familia nosotros concebimos o nosotros generamos algo que se llama hijos dorados, que es el hijo perfecto y el hijo que se va a comparar siempre con los demás, porque nosotros empezamos ese sentido de competencia en la familia. Tanto tú lo viviste cuando eras hija, como tal vez ahorita lo estás viviendo cuando eres mamá. ¿Por qué? Porque de repente ya se te sale decir, como eres mamá, se te sale decir, no, es que, ¿qué crees? Que tu hermana sí me compró tenis. Es que tu hermana sí me quiere. ¿O qué crees? Que tu hermana bien inteligente que salió. O sea, como diciendo tú no. Tú no porque la inteligente es tu hermana. O diciendo es que tu hermana sí busca bien sus parejas, no como tú. Entonces siempre va a ser la hermana o la hija dorada. ¿Por qué? Porque tu mamá inconsciente y conscientemente te está diciendo, esta es la buena, tú saliste defectuoso. Tú saliste mal. Porque tú haces todas las cosas mal, siempre te equivocas, todo lo haces mal y tu hermana es la perfecta. Y siempre te empiezan a comparar y siempre sale el tema de conversación de la hija dorada. Es que deberías de ser como tu hermana, es que ¿por qué no fuiste como tu hermana? O te digo, empiezan a alabarle a tu hermana frente a ti. Es que tu hermana sí es responsable, es que a tu hermana no la dejó su esposo. Y eso cómo lastima y cómo duele. Por eso yo te digo, si tú lo haces como padre, déjalo de hacer. Y si tú lo sentiste como hijo, trabájalo. ¿Por qué? Porque en algún momento tal vez hasta llegaste a odiar a tu hermana cuando ella no te hizo nada. Porque de repente hasta veías a tu hermana y decías, ahí viene la inteligente. Y ella nunca dijo nada. Ella nunca hizo nada, pero el narcisismo de tu mamá siempre te tenía que poner a competir. Porque recuerda que ella quería hijas perfectas. Entonces aparentemente encontró que tenía una y por eso quería que tú compitieras con ella para que también te volvieras perfecta. Y también aquí vamos a ver que surge la oveja negra de la familia. ¿Por qué? Porque así como hay una hija que de repente decimos, esta es la buena, este es el bueno, porque sí me da, porque sí me compra, porque sí me trata, porque es inteligente y tú no, pues también siempre hay la oveja negra de la familia. ¿Por qué? Porque una persona narcisista pues no puede hacerse cargo de los errores familiares. Entonces, en lugar de decir, ¿sabes qué? Mi hijo es así porque yo le grité, porque yo lo corrí de la casa, porque yo le pegué, porque yo siempre, en vez de educarlo, en lugar de educarlo y ponerme con él a hacer la tarea, solamente le golpeaba. En lugar de decir eso, dices, no, es el alcohólico. Ay, ya vas a salir como tu hermano. Ya vas a hacer lo mismo que tu hermano.
O justamente ya ves con las novias que sale tu hermano, como diciendo el peorcito que me tocó, la peorcita que me tocó, esa que yo no quería. Entonces imagínate el trauma de ser la oveja negra. Y justamente tú como oveja negra también te vuelves la más negra. ¿Por qué? Porque al final es un propósito para ti. Si ya te dijeron, ¿sabes qué? Tú nunca vas a sobresalir, tú nunca vas a salir adelante, tú nunca vas a ser nadie, pues ya solamente te toca cumplir bien tu papel de oveja negra. Entonces tu propósito ya va a ser destruirte y destruir a la familia. ¿Por qué? Porque si ya todos se burlan de ti, si ya nadie confía en ti, si ya nadie te apoya, pues justamente tú lo que vas a hacer es igual, seguir con el mismo camino. ¿Por qué? Porque al final nadie te impulsa a salir de ese hoyo. Todos ya te etiquetaron y te clasificaron como la oveja negra de la familia. El que se va a resentir, el que se va a ir, y muchas veces esa oveja negra hasta está buscando el cariño. Se acerca y todos le dicen no te quiero, y la mamá dice ya ahí viene este hijo, ya ahí viene otra vez, ya ahí viene. Y aún así ese niño está necesitado. Y digo niño, pero podemos ser nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros no sentimos que somos los rechazados de la familia y todavía estamos buscando ese amor que nos hizo falta y de repente vamos a visitar a la mamá, aunque cuando lleguemos veamos la cara de ya llegó esta, ya nada más viene a comer y a quitarme la comida? Y en cambio cuando llega tu hermana, ay hija, siéntate a comer, ¿qué quieres que te prepare de comer? A tus hijos les dice, ay pinches chamacos escandalosos, latosos. Y a los hijos de ella, aunque hacen las mismas travesuras, ay, mis niños, ya me rompieron la maceta. Ahí se ve la diferencia. Ahí se ve cómo funciona un padre narcisista. Una madre narcisista, una madre neurótica, un padre neurótico. Ahí se ve, justamente ahí se ve cómo está funcionando. Entonces, bueno, vamos a pasar un poquito a estos comentarios, a unos pequeños comentarios, para seguir con esta parte, y también ver cómo lo podemos trabajar. No sé, Damián, si me puedes apoyar con unas dudas de los seguidores para poder irlas solucionando. Sí, claro, mi buen Eric, vamos a leer aquí los comentarios que ingresaron. Vamos a leer aquí donde nos quedamos. Por aquí está... bueno, te comentan, dice, yo soy neurótica, Eric Magali Niles. Neurótica, dice. Y justamente, Magali, déjame decirte que la mayoría, bueno, aquí se dice que todos tenemos este defecto de carácter de la neurosis, porque neurosis pues viene de la falla, pues en esta parte en donde no funcionamos bien. Ya más adelante haré un tema de neurosis solamente porque este tema de neurosis es un poquito confuso, porque la mayoría de nosotros tenemos este rasgo de neurosis. Pero hay unos que ya tenemos la enfermedad completa. Entonces, si tú te estás dando cuenta que eres de esta típica madre narcisista que justamente se la pasa gritando, neurótica, perdón, que se la pasa gritando, que se la pasa pidiendo y exigiendo, no, la enfermedad va creciendo, porque déjame decirte que aquí es lo más extraño, que de repente tal vez no te has dado cuenta, pero tus hijos ya lavan los trastes como tú querías, pero ahora tú les pides más. Porque ahora tú dices, no, pero es que quiero que los laves y que hagas esto, y es que quiero que hagas esto, y ellos crecen de la misma manera. ¿Por qué? Porque regularmente esta cadena sí es muy heredable, que tus hijos son igual de neuróticos, y tal vez si son hijos hombres, a lo mejor no lo van a hacer ellos, pero sí van a ser controladores y van a querer que la mujer haga todo, y van a decir, oye, ¿qué crees que aquí te faltó limpiar? Eres una puerca, o ¿qué crees que esto no lo estás haciendo bien? O si son hijas, pues imagínate, igual que tú. Todo el tiempo van a querer estar limpiando la casa, todo el tiempo van a traer a sus empleados domésticos que son sus hijitos, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque al final todo viene de una frustración y todo viene de no poder ser tolerantes y no poder cambiar nuestra vida. Tenemos que ser tolerantes con las cosas que se desacomodan y también tenemos que ser pacientes, pero principalmente tenemos que ver en dónde estamos mal para poder corregir, para poder decir, ¿sabes qué? Pues aquí como que no me está gustando mi vida y por eso estoy tan cargada de emoción y en cualquier momento quiero gritar, porque eso lo sabemos. Tal vez una persona neurótica durante toda su vida, tú le preguntas cómo está y si te dijera la verdad te diría enojado, presionado, angustiado, pero siempre traemos como este sentimiento de explotar.
¿Por qué? Porque aquí ya no estamos buscando quién nos la hizo, sino quién nos la pague. Porque ya tenemos tantas cosas guardadas. Adelante. Sí, claro, Damián. mi buen Eric. Josefina Rodríguez comenta, buenas tardes, yo también soy, buenas tardes, yo soy hija de un alcohólico, ahora pues yo soy neurótica también. Justamente, sí. Déjame decirte que también la mayoría de los alcohólicos tienen esta neurosis. ¿Por qué? Porque recuerda que la neurosis es el defecto de carácter de querer gritar. Y también recuerda que el alcoholismo es una enfermedad que, como lo dicen en los grupos, pues solamente es el síntoma de males más profundos. ¿Qué quiere decir? Que atrás de un alcohólico hay un montón de destrucción. Baja autoestima, inseguridad, problemas sexuales, problemas de familia, pasado, abandonos, heridas, muchísimas cosas. O sea, el alcohol solamente es la máscara que buscamos los alcohólicos para decir, justamente esta es la que me gusta más, esta es la que me queda perfecto, esta es la que me permite disfrutar, pero atrás de todo eso tenemos tantos problemas y uno de esos es la neurosis. Entonces, bueno, qué bueno que nos damos cuenta que sí hay combinaciones, porque a veces podemos ser neuróticos alcohólicos, alcohólicos depresivos, y justamente el título ni siquiera es lo importante es trabajarlo. Muy bien, mi buen Eric, aquí está también Norma B, dice, a mí no me gusta llamarle por teléfono a mi mamá, porque siempre son puras quejas de achaques y puro decir que no tiene dinero. Y comenta que está enferma, etc, dice que somos hijos ingratos. Exactamente, esos hijos ingratos, pues regularmente es porque tu mamá pues debe de tener una frustración importante, porque lo comentábamos, casi nosotros siempre tenemos como el propósito y la mentalidad de que un hijo viene a resolver la vida de un padre. Es como de yo te doy y te lo cobro. ¿Por qué? Porque así pensamos, es como decir, mira, te voy a ir anotando en esta lista cuánto me gasto de pañales, cuánto me gasto de escuela, cuánto me gasto, y después todo esto te lo cobro con intereses. Entonces por eso ella está esperando ese cobro, porque ella siente que es su obligación. Lejos de que fuera un gusto, porque qué bonito sería que ella pues tal vez no estuviera tan resentida, que nosotros no estuviéramos tan resentidos, porque sería una bonita convivencia. Es más, sacarías de tu cartera y dirías, por el amor que le tengo a mi madre le voy a mandar aunque no esté enferma, o le voy a dar dinero para que se compre algo, pero no por obligación, no porque le estés pagando los pañales, ni porque ella te esté exigiendo, ni ella te esté chantajeando, ni manipulando, sino simplemente por decir, por el amor que le tengo y por lo que tengo, porque al final también es válido decir, ¿sabes qué, Eric? No tengo dinero, no tengo ni siquiera para pagar la renta, entonces le puedo mandar 50, pero no más. Pero decir, le voy a mandar 50, con eso no me compro un helado, pero pues le mando esos 50 que iba a ocupar para mi helado. Pero esto debería ser más por amor, no por obligación. Pero nos han enseñado todo lo contrario, por eso pues tal vez ahorita tu mamá está sufriendo, porque tu mamá ya lo tomó como la obligación de mis hijos. Y también los hijos a veces hasta nos sentimos culpables porque no podemos dar, o porque no damos, o porque no nos nace, porque esa es otra de las cosas que escuchaba. A veces nosotros como hijos, como estamos tan resentidos en este proceso, pues ni siquiera podemos levantar el teléfono y decir, oye mamá, ¿cómo estás? ¿Por qué? Porque decimos, ay, es que mi mamá, y muchas personas dicen lo mismo, mi mamá solamente me cuenta que ya se peleó con mi tía y que mi hermana le hizo esto y que mi hermano no se va de la casa, y justamente nos cuenta todos los problemas. ¿Por qué? Porque al final no se responsabilizó de ellos. Por eso yo te digo a ti, porque ese es el claro ejemplo. De repente nosotros solamente nos vamos como para decir, es que ¿por qué es así? ¿Por qué ella es así? Pero tal vez la vida nos está poniendo un gran y claro ejemplo. Y la vida lo que te está diciendo es, ¿quieres ser como ella? Porque tú vas para allá, vas en ese camino para allá. No has juntado para tu vejez, no has hecho nada de tu vida, sigues pensando que tu hija va a cambiar, sigues pensando que tu hija te va a mantener, vas para allá. ¿Quieres ir por ese camino? Porque la vida ahorita tal vez nos está poniendo el ejemplo de tu madre para que de repente tú cambies y tú digas, perfecto, ya entendí. Si yo le sigo gritando a mi hija, pues mi hija después tampoco me va a querer contestar. Ya entendí. Si yo sigo queriendo cambiar a mi hijo, pues mi hijo después me va a tomar de a loca y voy a estar llorando con mi mamá. Perfecto. Entonces empieza solucionando tu vida y ya después también ve a terapia para que te digan cómo solucionar la relación con tu mamá.
¿Por qué? Porque al final tu mamá ha sido o está haciendo o está tomándote como un bote de basura emocional, y eso también es malo porque tú te cargas de emociones y en lugar de que le hables con gusto, pues ya le hablas solamente por obligación para ver cómo está. Y bueno, antes de cerrar esta sesión vamos solamente a mencionar algunos tipos de máscaras, algunos tipos de padres tóxicos que también van como en estas combinaciones, y justamente uno de ellos es el padre competidor o egocéntrico. Este padre que justamente busca la aprobación del otro, busca que su hijo piense como él. Somos los padres que decimos, no, pero es que yo tengo la razón, es que mira, fíjate, tardamos horas explicándole al hijo cuando hasta tú después te das cuenta que no tenías la razón. Simplemente estabas aferrado y te gusta que todos piensen como tú. Es ese padre que siempre está compitiendo con los demás, que siempre prefiere tener la razón, a ser felices. Siempre hay una pelea con tus hijos, con tu esposa, pero siempre tienes que pelear. Hay unos que son los padres ardidos y tal vez nosotros estamos en ese proceso. Estos padres ardidos envenenan a los hijos por la separación de pareja. Es como decir, si tu papá me da dinero, te dejo ir con él. Si tu papá no me da dinero, no te dejo ir con él. O le empiezas a hablar de toda la historia familiar. Es que tu papá es una mala persona porque me golpeaba, me pegaba, es que nos abandonó, y dices, no los abandonó. Porque ese señor tal vez sí, con los defectos que tú quieras como pareja, pero ese señor siempre buscó a su hijo. O aunque no lo haya buscado, no te corresponde envenenarlo, porque si tú dices que amas a tu hijo, no le metas esas ideas. ¿Por qué? Porque va a creer que su papá lo abandonó y va a traer una herida de abandono que después la va a querer refugiar o se va a querer refugiar en una codependencia. Y eso es gracias a ti, gracias a todo lo que le vendiste. ¿Por qué? Porque al final, si su papá es una mala persona, ni se lo menciones, pero no lo envenenes. O de repente también el papá le empieza a decir, es que tu mamá es una cualquiera, me engañó con otro. Si te engañó con otro o no te engañó con otro, ese es tu problema, no se lo tienes que compartir a nadie. Si tienes ganas de decirlo, busca a tu psicólogo, no con tus hijos. ¿Por qué? Porque estás destruyendo a lo que dices querer más. Entonces no utilices a tus hijos como moneda de cambio, porque esos padres son los padres ardidos. Hay otros padres que son los padres mártires. Los padres mártires son los pobrecitos de mí, es que por tu culpa me enfermo, y hasta seleccionan la mejor enfermedad de las que tienen para sentirse mal. ¿Por qué? Porque cada que te vas a portar mal, dice tu mamá, ay, es que ya ves que tengo un problema en el corazón y ahorita que me diste esa noticia me dolió el corazón. ¿Por qué? Porque al final son manipuladores, son víctimas de la situación y al final esa herramienta les ha funcionado mucho contigo. ¿Por qué? Porque siempre son los pobrecitos, yo te di la vida, yo te di todo y tú cómo me pagas. Esos son los padres que ni siquiera te dejan ver a otras personas. ¿Por qué? Porque son muy ambiciosos, solamente quieren que los voltees a ver a ellos. Es esa madre que dice, no, primero tuviste madre antes de esposa, entonces primero cuídame a mí, después cuidas a la otra. Y volvemos a lo mismo, quieren que se responsabilicen de ti. ¿Por qué quieres que otra persona te cuide si tú eres una adulta que te puedes cuidar? ¿Por qué estás poniendo a tu hijo a elegir entre su amor o su pareja y tú? No los tiene que elegir. Tú eres su mamá, ella es su pareja. A ti te va a cuidar como te quiera cuidar y a su pareja la va a cuidar como la quiera cuidar. Pero a veces nos tiramos al piso para decir, es que justamente me tienes que cuidar, me tienes que cuidar, me tienes que proteger, y justamente nosotros vivimos en un papel de víctimas. Tenemos los padres atrapados en el pasado. Estos padres, pues justamente somos los sobreprotectores, que de repente ya a tu hijo de 50 años le faltan 50 pesos y dices, pues se lo presto. Y de repente se queda sin trabajo y dices, lo mantengo. Y de repente se pelea con la novia y dices, pues que se venga a la casa. Y siempre le estás resolviendo los problemas y por eso tienes un hijo chabelote. ¿Por qué? Porque al final tienes 50 años, pero justamente en lugar de que él te cuide a ti, que ya tienes 80, tú lo cuidas a él, tú lo mantienes a él, tú lloras por él y tú te sientes mal por él. ¿Por qué? Porque eres sobreprotector o sobreprotectora. Los padres codependientes que no pueden dejar a los hijos y todo el tiempo les están llamando, ¿en dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Me vas a venir a ver? ¿Cuánto me quieres? Soy importante para ti, llévame a este lado, llévame a este otro. ¿Por qué? Porque no quieren soltar.
Es como decir, tú eres mío y siempre vas a ser mío. Y vienen con estas frases de soy tu madre, me tienes que cuidar, me tienes que querer, yo soy la persona que te conoce más en el mundo, más que cualquier otra cosa. Los perfeccionistas, demandantes y controladores son los neuróticos por potencia. Estos neuróticos que les gusta la limpieza, que les gusta checar las amistades de sus hijos aunque tengan 20 años, que dicen, oye, Eri, pero ahora ¿cómo voy a saber con quién se junta? Y yo digo, señora, ya no puede. ¿Por qué? Porque su hija tiene 30. Entonces solamente le podría preguntar, pero ya no es obligación saber con quién se junta. Si se juntan con personas buenas o con personas malas, esa es su obligación de su hija, esa es su libertad de su hija. Pero ya no podemos meternos, ya no podemos ser chismosos, ni decir quiénes son sus amistades, ni pedir más, porque a veces de perfeccionistas nos pasamos y siempre estamos exigiendo. Y es que, hija, ya tienes que terminar la escuela, y es que, hija, ¿por qué no te has apurado? Y es que, hija, ¿por qué no has hecho? Y es que, hija, ¿por qué no has buscado trabajo? Y es que, hija, ¿por qué no lo haces bien? Nada es suficiente para ti. Simplemente nada es suficiente y con cualquier cosita te decepcionas porque dices, es que, ya desde cuándo yo esperaba que lo hicieras. Esperas que cumplan tus expectativas, tus sueños, tu vida, no la de ellos. Los padres invasores. Justamente estos padres invasores somos los padres que desconfiamos tanto de los hijos, pero no tenemos esa herramienta de ir a terapia para preguntarle al terapeuta, oye, ¿cómo puedo confiar en mi hijo? ¿Y cómo puedo ganarme su confianza? ¿Y cómo puedo platicar con él para saber si está en buenos pasos o malos pasos? Y lo único que haces es espiarlo y meterse en su privacidad. ¿Por qué? Porque tal vez tu hijo ya tiene 17, 18, 20 años y tú le esculcas sus cosas, te metes a su recámara y le revisas todo, le alzas su cama para ver qué tiene, le revisas su celular como si fuera tu marido y tú dices, no, pero es que yo lo estoy protegiendo, es que yo lo estoy cuidando. No, esa es tu enfermedad y esa es tu desconfianza porque no tienes una buena comunicación con él. Ahí tú lo que tienes que hacer es trabajarlo en terapia para que el terapeuta te ayude a tener una buena comunicación con él para que no rebases los límites de la privacidad y la intimidad. Porque al final tal vez vas a descubrir cosas que no tienes que descubrir, vas a ver cosas que no tienes que ver y estás violando y estás faltando al respeto a tus hijos. En algunos casos tal vez lo puedes platicar con tu terapeuta y decir, mira, vi estas situaciones de riesgo y si es menor de edad y si lo creen prudente, claro que lo puedes hacer, pero tú ya lo agarraste de costumbre, de decir, yo ya voy a descubrir a ver qué. Así como revisas los celulares de tu esposo y la ropa de tu esposo, así estás con tus hijos. Día y noche te desvives viendo qué se movió, qué no se movió, qué tienen sus cajones, qué no le das su privacidad. Y justamente él se va a sentir invadido y va a perder la confianza en ti. ¿Por qué? Porque al final tú estás metiéndote en donde no te debes de meter. Tenemos los padres correctivos por siempre. Estos padres correctivos por siempre son los padres que justamente siempre queremos llevar el papel de padre correctivo. El que regaña, el que dice. ¿Por qué? Porque al final ya tienes hijos de 50 años y todavía los regañas. Y todavía le dices, no, y es que te voy a castigar, y a mí no me contestes porque soy tu madre y aunque tengas 50 te cacheteo. Señora, ya no le toca eso. ¿Por qué? Porque al final usted ya lo educó durante los primeros años y ahorita lo que le toca es, si se porta mal y a usted le molesta, hacerse un lado. O darle un consejo si él se lo permite. Hablar con él y decirle, ¿sabes qué, hijo? Pues yo creo que aquí te estás equivocando, pero es tu vida, tú corrígelo. Pero somos de las personas que nos intrometemos y queremos corregir la vida de todos menos la de nosotros. Por eso está mal, porque nosotros ya no tenemos el derecho de meternos en su vida y más si ya son adultos. Y a veces lo queremos seguir haciendo y queremos controlar y poner reglas en la vida de otros. Primero hay que concentrarnos en la vida propia. Y por último, para ya cerrar este programa, vamos a mencionar algunos que ya se explican solos. Estos padres machistas, clasistas, homofóbicos, transfóbicos, racistas o demás. Sí, estos padres que son machistas y que hacen daño por el simple hecho cultural de ser así. ¿Por qué? Porque al final sienten ese grado de superioridad que lo demuestran a los hijos y también a las hijas, porque dicen, ¿no sabes qué, Fer? Tú por ser mujer vales menos. Va a venir cualquier hombre y
vas a salir embarazada, vas a salir panzona, porque tú ni siquiera tienes que estudiar. ¿Para qué estudias? Te van a mantener. Este también es violencia. Esta también es enfermedad y se llama machismo. Se llama clasismo. Hay padres que hasta llegan a ser racistas porque dicen, no, es que Fer no es mi hija porque es blanquita. Bueno, en este caso es morenita. Fer, yo no, ni eres mi hija y aparte te hago como así del fuchi porque me gusta más Juanita, se ve más bonita, más tierna porque es blanquita. Imagínate ese padre racista que solamente por el simple hecho de que una de sus hijas es blanquita y otra morenita, dice, no, a la Fer no la quiero, hazla para allá, esa tú cuídala. Así tenemos esos padres. O padres que no aceptan y no trabajan y por ignorancia y desconocimiento saben que su hijo es homosexual, su hija es homosexual o tienen algún tipo de orientación, o tal vez de orientación sexual o de orientación genérica diferente. Tal vez son personas transgénero que no se identifican con su sexo y en lugar de apoyarlos yo no te pido que los apoyes, pero simplemente en lugar de informarnos, de ir con un médico, de ir con un psicólogo y decir, oye, ¿cómo está esta situación? ¿Qué está pasando aquí? Porque yo pienso que está mal y que es una enfermedad, para que alguien te dé el material y te diga, mira, aquí hay tantos estudios que dicen esto, aquí está el cerebro, te lo dibujen y te expliquen por qué. En lugar de que te capaciten, nuestra ignorancia solamente hace que digamos, guácala, no te quiero, me decepcionaste, yo quería hijos y tú ni hijos me vas a dar. Solamente porque rompieron una expectativa que tú tenías. Si tú querías más hijos, los tenías que tener tú, no Fernanda. Entonces vamos a trabajar con todo esto, porque yo les decía, esta sesión duele, va a doler, pero justamente no te estoy criticando a ti. Lo que estoy diciendo es, si tienes algún problema como estos, créeme que no es fácil ni para ti. Ni para ti es fácil vivir esto. Para ti es un infierno. ¿Por qué? Porque hasta tú con esos conocimientos piensas que está mal tu hijo. No lo quieres o sí lo quieres o lo quieres a medias, ya ni sabes. O no solamente en esta parte, pero si tú estás en algún problema como padre neurótico, padre controlador, padre perfeccionista, es un infierno el vivir así. ¿Por qué? Porque tal vez tendrás tu casa muy limpia, pero ¿qué se vive dentro de casa? ¿Qué piensas aquí? ¿Qué sientes aquí? Es más, cuando este lápiz no está acomodado, ¿qué es lo que pasa contigo? Te sientes mal. Entonces, si te sientes mal, yo te invito a que vayas a una terapia. Te invito a que pidas ayuda y de verdad, no es que sea mágico, pero es que hay muchas respuestas en la vida que dejaste de ver, porque solo has visto una. Desde los lentes de un neurótico, desde los lentes de una narcisista, desde los lentes de un machista, solamente quieres ver esa realidad. Solamente quieres quedarte con esos argumentos. O a veces hasta pensamos que no podemos cambiar o que nadie nos va a ayudar a cambiar. Claro que sí. Hay muchas personas allá afuera que están venciendo y están luchando día a día por su neurosis, por quitarla, por erradicarla, y claro que viven bien. Es más, yo tenía una pacientita ayer que me estaba diciendo, ¿qué crees? Y que ahora ya hasta me da pena, pues a lo mejor dar mi punto de vista, porque yo escucho que todos se quejan y se quejan y se quejan y yo ya no tengo de qué quejarme, porque ahorita estoy bien, ahorita me siento bien. Ah, perfecto, si tú quieres ser esa persona y vivir como ellos, pues salte del círculo. Ya no sigas repitiendo lo mismo de lo mismo, busca ayuda. A veces nosotros ponemos cualquier pretexto. ¿Cuál pretexto? El tiempo, el dinero. No te va a salir una terapia tan cara. Es más, hablas honestamente con el terapeuta y le dices, ¿sabes qué? Si me vas a cobrar 300 o 500, pues solamente te voy a poder ver una vez cada 2 meses, una vez al mes. ¿Me puedes atender? Y tal vez diseñará una estrategia para ti. Pero a veces son pretextos que ponemos. ¿Por qué? Porque no tenemos el valor de cambiar. En este caso, si quieres ayuda o si quieres acercarte a mí, durante todo el programa estuvieron pasando mis nombres, mi número telefónico en la pantalla. Por favor, mándame un WhatsApp y podemos trabajar con esto. Mándame un WhatsApp, ya nos ponemos de acuerdo, mis asistentes te contestan, vemos si tenemos espacio en la agenda. Ahorita estábamos fuera, estábamos en unas vacaciones que nos tomamos y teníamos la agenda un poquito llena, pero si tú nos mandas mensaje, vemos si algún horario te queda cómodo y si no, yo te recomiendo a alguien. Lo importante es que decidas cambiar. Y te digo, pretextos va a haber miles, pero tiempo, si quieres, yo te atiendo a las 12 de la noche, yo atiendo a las 12 de la noche. Si dices dinero, vemos cómo le hacemos.
Si quieres nos vemos una vez al mes, pero en esa vez al mes quiero que te comprometas y quiero que cambies, quiero que hagas todo lo que se te va diciendo. Recuerda que esta es ventaja y privilegio para ti. Entonces, si quieres vivir bien, yo espero, y de verdad de corazón te lo digo, espero que encuentres todo lo que estabas buscando. Espero que encuentres toda la recuperación que necesitas. Pero no solamente te va a caer del cielo, ya hay que empezar a buscarla. Yo te mando el mejor de los deseos y espero que en algún momento la vida te ponga un grupo enfrente de tu casa, que te ponga un psicólogo cerca, o que tal vez te decidas a marcar y tomar una terapia, porque no se necesita venir. Si también ese es otro pretexto, vamos a hacer una terapia por llamada telefónica o una terapia por videollamada, porque no crees que yo hago que vengan los pacientitos de España, no, claro que no. Es a través de llamada telefónica, de videollamada, de cualquier parte del mundo en donde estés. Entonces, fuera pretextos. Quien quiere recuperarse pone el mayor de los esfuerzos y empieza por el primer paso. Aceptar que estamos mal y que ya no nos gusta nuestra vida. No se vale estar de esa manera toda la vida. Recuerda que este es un día menos, no un día más. Entonces, si es un día menos, qué mejor que aprovecharlo y disfrutarlo, porque ya nos quedan pocos. Espero que tengas una excelente tarde, que tengas una excelente fiesta patria. Para mí fue un placer estar contigo hoy 14 de septiembre y bueno, te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos dentro de 15 días. Si tienes algún tema, una recomendación de tema, por favor déjalo ahí en la caja, tanto en Facebook como en YouTube. Por favor en YouTube que no sean los mensajes en vivo, sino una vez que termine la transmisión ahí lo apuntas para que yo lo pueda leer y con gusto lo estaremos dando aquí en este programa. Que tengas una excelente tarde, excelente quincena, que seas feliz hoy y siempre. Hasta luego. A la Banet 4 y 5. Desde Catepec de Morelos, Estado de México, a la Banet 4 y 5 con 120.